Bueno, estamos un día más en nuestro podcast, en el podcast de Securiters, y esta vez traemos a un invitado que seguramente no conocéis porque no es del mundo de la ciberseguridad, pero creo que nos puede traer cositas muy interesantes. Estamos con Jorge de los Reyes, bienvenido. Un placer, Marta. Bienvenido al podcast. Un placer, M. Bueno, es un perfil diferente porque alguna vez hemos traído abogados, pero como muy especializados en la parte de ciberseguridad. Sé que tú tienes muchos conocimientos de muchas cosas, al menos un poquito, que eres una mente curiosa y vamos a conocerte un poquito mejor. Y nos gusta comenzar, pues, ¿cómo te defines? Si nos conocemos tomando unas cervezas, ¿cómo te presentas? Pues, a ver, sonaría un poco raro, ¿no? Porque todos es como decimos, oye, el día que sepa responder esa pregunta vamos a subir de nivel, ¿no? Pero me definiría como un buscador, es decir, siempre estoy buscando nuevas ocupaciones y por eso un poco, pues es verdad que tengo ese background de abogado, jurídico y demás, pero igual estoy diseñando webs, que en temas de ventas, que en temas de marketing, así que como una persona curiosa me definiría. Muy bueno. Eso me suena, esa definición. Sí, yo lo digo también, yo soy un gato curioso. Y bueno, nosotras te conocemos un poquito más por otros campos y otras motivaciones, otras curiosidades. Sí. Pero además tú tienes el background legal que nos has comentado y opositaste. Sí, oposité. ¿Cómo fue esa experiencia? O comenzamos por el principio, ¿qué estudiaste? Sí. Bueno, y cómo Sí. llegaste. Vale, a ver, yo lo que estudié fue un grado en Derecho. Antes, o sea, ya después de las licenciaturas, pues este famoso plan Bolonia y ¿Tú demás. entraste en Bolonia? Entré en Bolonia, fui el último año de Bolonia. Anda. Entonces, claro, nosotros teníamos un dilema importante, luego, si queréis, podemos hablar de eso, es como una cosa anecdótica, pero la mayoría de personas que estudiaban Derecho, antes tú terminabas la carrera, te colegiabas y ya está. Sin embargo, los de Plan Bolonia, pues como otras muchas personas, nos metieron ese extra del máster de acceso. Entonces, ese background académico, pues estudié Derecho, me especialicé en Derecho de Sociedades, Derecho de los Negocios y Abogacía Internacional, junto con ese máster de acceso a la abogacía. Y después yo siempre había tenido claro que quería opositar, o sea, desde primero de carrera, y aunque me ofrecieron incluso hasta ser socio en un despacho y, o sea, tenía como muchísimas oportunidades, estaba metido en muchos tinglaos, yo estaba como de, no, me comprometí conmigo mismo a opositar y empecé 2 años que estuve de oposiciones a la Abogacía General del Estado. Wow. Lo acabé dejando, me presenté a otras oposiciones, las pasé, abandoné esas plazas para emprender y después, claro, lo de emprender suena muy bien, pero en el ínterin hasta todo fue hacia adelante, por así decirlo. Claro, no quise abandonar como el mundo académico y este mundo un poquito como más tradicional, ¿no? Porque es como muy, aparte de endogámico y muy corporativo y muy, ¿cómo decirlo?, como muy elitista, ¿no? El mundo, digamos, como del corporate, por así decirlo, puedes medrar una vez estás, pero si te sales ya un poco como de ese mundo y empiezas como en el mundo startupero, ¿no? Como entré en su día, pues entras en otra gran familia, pero como que me sabía un poquito mal dejarlo del todo, entonces también me puse a hacer investigación universitaria. Entonces estuve 2 años más uno fue ahí off the record, con varias universidades, además de siendo profe, pues haciendo el doctorado. Otra de tantas cosas que no terminé, pero estuve 2 años, defendí la pretesina, no llegué a defender la tesis, y era sobre blockchain, criptomonedas, criptografía asimétrica, todo, un montón de cosas, pero en la parte legal. Eso te iba a preguntar, digo, espérate, que hemos pasado de la abogacía a la criptografía. Sí, pero no. O sea, yo al final el proyecto empecé con todo esto aproximadamente en 2017, un poquito antes, y dije, voy a coger un tema, venga, blockchain, criptomonedas, llega enero, pum, el Bitcoin a tope, y yo digo, en plan, ¡guau! Es el camino, ¿sabes? Pero nada, al final me di cuenta que el mundo académico me estaba quitando muchísimo tiempo de ese emprendimiento que yo había empezado. Porque claro, yo cuando dejé las oposiciones dije, me quiero montar algo que no sea tampoco un despacho de abogados, sino que sea como una consultoría muy flexible,
internacional y muy mezclada con el tema de marketing, porque en lo que es la familia tenemos una agencia de marketing familiar desde hace muchísimos años y había estado incluso durante la carrera y demás encargándome de, pues eso, de grandes contratos con empresas muy interesantes, con marcas muy grandes, y dije, esto me gusta, pero claro, faltaba toda la parte de comercio internacional y toda la parte legal, y digo, oye, me quiero quedar con este tema. Y fue cuando empecé a tener clientes del mundo creadores de contenido y influencers, que llamaría alguno y tal, y dije, oye, esto mola. Pero claro, cuando empiezas a meterte en ese mundo y es como, no, joder, tienes que irte ahora a temas de bibliográficos y ahora tienes que meterte, pues el típico trabajo de organizar congresos, organizar charlas, tal. Entonces me salieron oportunidades muy chulas, como por ejemplo escribir un libro para el Boletín Oficial del Estado, para la agencia estatal, que dije, oye, con 20 y pocos años tener un libro con una agencia estatal, y wow, ya había entrado como ahí, dije, esto es muy interesante, ¿no? Pero claro, al final, otra de las cosas que yo contaba, que en el mundo startupero, tú eres o emprendedor o entrepreneur, ¿no? Y yo era un entrepreneur, es decir, yo quiero como esa vida de emprendedor y tal, pero siempre lo cuento y digo, joder, cómo mola Jorge que daba charlas con Google y con empresas y tal, y digo, mira, a mí estaba así, o sea, me pagaban en queso y vino, ¿sabes? Y digo, oye, claro, en Instagram estás como ahí, en sitios como super guays, pero dices, claro, yo todavía no había llegado como al estatus que había visto tantas veces en contratos, ¿no? Digo, la otra cara de la moneda. claro, que te encuentras ahí con conferenciantes que dices, joder, 8.000 euros, 10.000 euros o 60.000 euros vi por una hora de charla, y digo, wow, me gusta esto, ¿no? Pero claro, yo no estaba ahí y pues creo que es algo también muy interesante, ¿no? Saber en qué punto estás de ese emprendimiento y sobre todo ser muy consciente también de que emprender no es que venga un Goldman Sachs y te haga una ronda de financiación o que te vayas a Estados Unidos y venga todo dinero a las puertas y tal. No, en mi opinión, emprender es como resolver problemas y que es muy distinto realmente a montar un negocio, porque a ti el emprendimiento te puede dar obviamente un muy buen estilo de vida, pero no es ese mundo de, oye, creo cosas para venderlas, soy empresario en serie que tengo 15, 100, 300 empresas y las voy delegando, ¿no? Creo que era como un equilibrio que, bueno, fue lo que empecé cuando dejé ese background legal, que bueno, sigo muy vinculado, pero no soy el típico abogado de suits que te vas a ir a los juzgados y tal. Me parece súper curioso porque es como que el mundo del derecho y la abogacía es como muy precisamente de traje, muy cuadriculado, y que en tu mente tuvieses, además de poderlo compaginar, que ya me parece brutal, la parte de, oye, si emprendo y quiero hacer algo diferente y no cerrarte puertas, ¿cómo es el momento en el que tú decides, vale, todos mis años estudiando, en los que estoy preparando las oposiciones, he decidido que no quiero esa plaza que he ganado, que es mía, y no, me voy apuesto por mi emprendimiento. Ahí voy a hacer muchos matices, porque claro, al final es eso de scripta manent verba volant, ¿no? Es decir, lo que vaya a decir se queda aquí grabado, pero las palabras se las llevan viento, ¿no? Entonces, claro, yo, pues no, ese mundo, digamos, como del traje y tal, como al menos donde yo estudié, te lo acaban inculcando relativamente pronto, ¿sabes? Es decir, yo muchas veces tú puedes ir a hacerte un máster de especialización a muchos sitios y puedes ir, pues, por poner un ejemplo anecdótico, vestido como te dé absolutamente la gana. Que yo iba vestido como me daba la gana desde el primer año de curso. De hecho, mi primer día de la clase de Derecho iba con una bandana de Iron Maiden, con una camiseta de Nirvana, la guitarra, y llegué 1 hora y media tarde. Pero llegué habiéndome leído todos los libros de la asignatura. Entonces, era un poco como, bueno, pues siempre me ha gustado mucho y es algo como muy vocacional, porque lo he vivido en casa. Mi padre fue también abogado del Estado. Y claro, yo solo he vivido desde siempre. Entonces, aparte de haberlo vivido, como que inicié ese interés por el derecho muy pronto. De todas formas, como que mi perspectiva sobre lo que era ser abogado fue evolucionando a lo largo de los años, ¿no? A mí me gusta recordar mucho siempre, claro, preguntas a la gente y dice, ¿qué es un abogado? Mucha gente no tiene ni idea. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado del Estado, el Ministerio Fiscal? Es decir, como que no hay conocimiento entre qué hace cada profesión y qué hace cada institución, ¿no? Y sí, a mí, es un mundo totalmente culpable. aparte. Claro, Sí. pues eso, una cosa muy bonita de la carrera de Derecho es que, aunque tampoco te pones a estudiar latín muy a saco, sí que aprendes cosas, al menos como la importancia de prestar atención a la etimología de las palabras, ¿no? Entonces a mí me encanta, ¿no? Decir, oye, ¿esto de dónde viene, no? ¿Por qué? Porque al final creas tu realidad en base a tu lenguaje, ¿no? Y los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, todo eso, ¿no? Que te inculcan tanto de la vertiente de filosofía. Pues abogado viene de ad auxilium vocatus, ¿no? Que es el llamado para auxiliar. Y dices, joder, qué bonito, ¿no? Llamado para auxiliar. Es como muy distinto a las 80 horas semanales que estás ahí auxiliando gente en una oficina, ¿no? Y fue como una excusa para poder cambiar un poquito ese rollo, ¿no? Porque, claro, yo al final, durante la carrera universitaria,
la disfruté muchísimo, 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 pero me dediqué a otras muchas cosas. Estuve a punto casi de estudiar Bellas Artes, hice el examen de Bellas Artes, estudié música, casi estudié música, traducción jurada, que luego me metí también con cosas de esas, lenguas asiáticas, me puse a estudiar japonés también, o sea, me metí en un montón de cosas, pero claro, eso también lo compaginé, por ejemplo, con grupos de música, tuve varios grupos de música en la carrera universitaria, entonces, claro, cuando yo llegaba a eventos así de abogacía y demás, pues era curioso ver cómo decir, no, pues te he visto dando la vuelta por Irlanda, no sé qué, ¿sabes? Llamaba mucho la atención que no estuvieras, digamos, como constantemente con ese estereotipo o ese cliché del abogado, ¿no? Sino que a lo mejor que esto también es algo curioso, ¿no? Como que también pasa no solo en el sector jurídico, sino en el sector del corporate, parece como que tengas intereses, pues por ejemplo, pues por otro tipo de cosas, ¿no? Como esa formación que hicimos nosotros, ¿no? De comunicación no verbal o diferentes tipos de formaciones, pues me gustó encontrarme, por ejemplo, en esa vida de músico que estuve un par de años, pues me cruzaban muchos compañeros de profesión o te ibas a escuchar como una amiga, un amigo declamaba poesía en el Café Gijón o lo que sea y te encontrabas abogados y dices, qué interesante, y de hecho había muchos abogados del Estado. Y es como, joder, conoces a mucha gente, no sé, eso es por la profesión de abogado, y dices, te los cruzas al final donde intentan expresarse, ¿no? Es decir, dar salida a esa creatividad que a veces, pues, por ejemplo, una anécdota curiosa, ¿no? Es el tema del Rock and Roll en España, que es un concierto que hacen los despachos del Silver Cycle y, digamos, como los despachos más posicionados, todos los años hacen un concierto benéfico de rock and roll que ves al socio de despacho súper ataviado y dices, joder, pues el día anterior le vi vestido de Kiss, ¿sabes? Y pintado de una manera que dices, qué curioso, ¿no? Pero al final creo que si eres una persona observadora y intentas escuchar de verdad, pues te vas dando cuenta de detalles, ¿no? A lo mejor te encuentras un abogado con, pues tienes una pulsera de no sé qué, o en fin, empiezas como a detectar que bueno, que es muy importante dar salida a la creatividad, incluso aunque tengas una profesión que el cliché es una profesión como muy seria, permitirte vivir una vida creativa. Entonces, claro, al final hay una amalgama de una cantidad de cosas que, pues eso, creo que es una cosa importante para las personas que tienen muchas pasiones y muchos intereses, abrazarlo, no decir, oye, una cosa o la otra. Entonces, pues sí, al final me acabé dedicando a muchas cosas. Sí, es que era precisamente nuestra siguiente pregunta. Digo, sí. ¿En qué consiste entonces tu trabajo? Pues por hacerlo simple, al final es consultoría de negocio. Y lo bueno, creo, de un consultor es, pues precisamente, si te has formado en muchos ámbitos, sería como el equivalente a un médico generalista, ¿vale? Es decir, tú al final en una consultoría puedes ir a sectores muy específicos o puedes ir a algo como más generalista y que te dé una visión de conjunto. Entonces, al final creo que hacerse un análisis de la personalidad, esa parte de introspección, de conocerse, pues te puede ayudar a decir, oye, quizás yo a lo mejor tengo este perfil pues más multidisciplinar o multipotencial, como tienen otras muchas personas, pero hay personas que abrazan como esa valía profesional a través de, oye, voy a ser el mejor en una cosa en concreto. Entonces creo que al final, dentro del ámbito de la consultoría, todo es válido, pero hay que saber también muy bien dónde ubicarse. Entonces, al final lo que hago es consultoría, que igual estás con una empresa rusa que quiere ver cómo es la competencia aquí en España, te encuentras con temas de tecnológicas que lo que quieren es pues formación en general sobre marketing. Entonces, a mí me gusta mucho decir que es el lema un poco de la escuela, ¿no? En Busca del Fuego, de haz del emprendimiento tu mejor vía de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque al final el emprendedor tiene que saber de finanzas, tiene que saber de legalidad, tiene que saber de marketing, de ventas. Entonces, resumido, pues al final como consultores de negocios lo que hacemos es dedicarnos a las 4 grandes áreas de una empresa, ¿no? Es atraer clientes, atraer prospectos, convertirlos en clientes, entregar servicio, muy buen servicio, que es ahí donde entra un poco ya más la inversión en producto, y finalmente pues toda la parte de analítica, de reunir toda la información, tanto legal como, oye, ¿qué hemos estado haciendo? Vamos a mejorarlo, y repetir constantemente ese ciclo. Entonces, lo interesante, creo que cualquier persona que tenga como esa duda de que me gustan muchas cosas, pues es un ámbito muy interesante, porque igual un día, en nuestro caso, estás con una empresa de ingeniería química, que al otro lado estás con una aerolínea, que al día siguiente estás con un infoproductor, con un creador de contenido, o estás con un canal de televisión, y dices, oye, pues, o un partido político también. Entonces, claro, todo el mundo tiene esas necesidades y, sobre todo, que hablamos también de personas. Entonces, puedes estar trabajando a lo mejor con fulanito que trabaja en Google, o mengano que trabaja en Deloitte, lo que sea, pero, claro, que pasan los años y esa inquietud que le surge a muchas personas por emprender,
pues al final acaba traduciéndose en, oye, me apetece montar algo, ¿no? Y ese algo puede ser desde una tienda online hasta una tienda física, hasta un bar, o que me quiero montar una franquicia de negocios de escalada en Chile. Y es como, estupendo, pues con todo ese tipo de cosas es con lo que ayudamos a clientes de todo el mundo por ese salto de Internet, que al final, pues en mi caso, ¿no? Abandoné lo que era la parte de despacho profesional, oficina física, y es trabajar desde cualquier parte del mundo, aunque desmitificando esa parte del nomadismo digital, que realmente la mayoría de los que viajamos es como, yo me quiero quedar en la cueva, ¿no? Que decíais vosotras antes. Pues somos un poco, al menos en mi caso, muy de arraigo y en este caso de quedarme en Madrid. Vale, y ahora vamos a ver si encontramos ese nexo entre Sí. ciberseguridad y tu Ok, trabajo. vale. Como he dicho antes, tocas muchos palos y me parece brutal el curro que hacéis. Llega una persona con una duda sobre ciberseguridad, de sus páginas web, etcétera. ¿Qué es lo más común que os encontráis en este tipo de consultorías que tenga que ver con ciberseguridad? Vale, pues yo creo que el punto de unión está muy claro en nuestro caso porque entra por la protección de datos. O sea, al final creo que protección de datos o delitos informáticos, ¿no? Muchas veces, al final, nosotros trabajamos más como en el ámbito civil, administrativo, más que en el ámbito penal. Ese tipo de cosas, decimos, nos podemos encontrar con personas que a lo mejor por desconocimiento han tenido una facturación determinada porque han utilizado unas pasarelas de pago X y han pasado los umbrales del delito fiscal, por ejemplo, y dices, oye, pues quizás no lo sabías, pero esto hay que regularizarlo, ¿no? Y eso en el online pasa muchísimo, porque igual está el que, oye, me gustaría que me fuera bien en el online y no le va bien, pero igual está el que ha montado un canal, lo ha petado, está facturando que te cagas y se da cuenta de que Hacienda no funciona solo, que tienes que declarar las cosas. Esto parece broma, pero es anécdota de gente que ha facturado muchísimo dinero y dices, pues mira, tu primera multa de 40.000 euros, enhorabuena, ¿sabes? Y bueno, es una forma de empezar, ¿no? Entonces intentamos siempre hacer como esa labor preventiva. Y lo que nos encontramos sobre todo es el tema de la protección de datos. O sea, dentro de lo que es una sociedad, una de las cosas que se tienen en cuenta, ¿no? Cuando tanto si la quieres vender como si quieres hacer que medre o hacerla crecer, que evolucione, ¿no? Es el fondo de comercio. ¿Y qué entra dentro del fondo de comercio? Pues no solo todas las aportaciones que han hecho los socios, sino realmente una cosa también conocida dentro del mundo de la consultoría y de la empresa es que muchas empresas muy conocidas no han llegado nunca al break-even, es decir, no tienen beneficios, están siempre en pérdidas. Se habla de casos como el de Uber, como el de Cabify o muchas empresas de Forbes o de Forbes, como queramos decirlo, no llegan, ¿no? A ese break-even y sin embargo valen millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Pues muchas veces una de las cosas que se valora es el número de clientes. Es decir, oye, es que están captando más de 1 millón de clientes mensual o es que han llegado a 8 millones de clientes en tanto tiempo, tal. Entonces, ahí normalmente se suele llegar de una manera muy acelerada y es donde te encuentras ese jardín de la protección de datos donde pues el startupero, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o ese emprendedor en serie a lo mejor ha pivotado de idea y no sabe que tú has creado una base de datos y que si la has hecho con un proyecto determinado a ti te han dado consentimiento para una cosa en concreto y no para todos los proyectos que montes, ¿no? Porque a lo mejor hemos encontrado empresas que dices, vale, montaste esto con tu primera empresa y tienes una única base de datos para 15 empresas. Entonces, o los empleados, ¿no? Y entonces entran ahí temas también laborales y temas de falsos autónomos. Entonces, la ciberseguridad, en mi opinión, entra por la parte de la seguridad de los datos que tratan estas empresas, por cómo los captan y también por las colaboraciones o los colaboradores que tenemos, ¿no? Que en este caso el legislador ha puesto como mucho foco en esto en los últimos años, incluso convirtiendo en delito el asunto de los falsos autónomos. ¿Por qué? Porque hay mucha empresa, entre comillas, ¿no? Mucho proyecto empresarial que da acceso, ¿no? a las bases de datos o da acceso a información súper sensible a personas que están subcontratadas en terceros países. Entonces ahí te puedes encontrar con este tipo de fraudes, ¿no? De fraudes de ley. ¿Y qué sanciones a la que se pueden enfrentar estas pequeñas empresas o empresarios, cualquier persona? Pues son sanciones muy desproporcionadas para lo que realmente supone lo que un emprendedor está realizando. Claro, cuando has dicho lo de los 40.000 euros, digo, ¡ay, madre! Claro, bueno, esos son a lo temas... mejor es pequeña, ¿eh? Son responsabilidades administrativas dentro de lo que en ese caso es el ámbito fiscal, pero a nivel de protección de datos la multa puede ir normalmente hasta unos 30.000 euros por determinado tipo de infracciones. Hay como varios umbrales según si la infracción es leve, es grave o muy grave.
pero la sanción va hasta 600.000 euros o hasta 600.000 euros, 20 millones o entre el 2 y el 4% de la facturación. Incluso en los casos de negligencia, de incumplimiento flagrante y negligente, etcétera, hay multas coercitivas que se llaman, que es te voy a estar imponiendo una multa todos los días hasta que cumplas, como por ejemplo le ha ocurrido a Meta con el regulador noruego de protección de datos, que dijo, oye, llevas desde que has iniciado tu modelo de negocio pasándote la legislación europea por el forro. Por eso ahora han puesto los verificados, sí. Sí, que tienes que aceptar que jueguen con tus datos a nivel europeo o si no tienes que pagar. Que eso también es muy cuestionable, pero de momento pues van a tener, hasta que recurran, etcétera, un par de años de carencia, ¿no? Pero bueno, como decía, la multa puede ir de, oye, te pongo una sanción hasta que cumplas, o en algunos casos se inhabilita a determinado tipo de empresas para que presten servicios que se llaman de la sociedad de la información, o sea, Internet, hasta que se haya cumplido o durante un periodo determinado. Entonces hay empresas que son casos muy aislados, pero que te pueden, entre comillas, prohibir prestar servicio en determinado territorio. Wow. Pero es muy raro. Lo normal del emprendedor medio suelen ser sanciones que en este caso tocan mucho también el ámbito civil por el tema del derecho al honor y a la propia imagen, la intimidad, porque, claro, a lo mejor, pues por ejemplo, ¿no? Creadores de contenido están grabando en determinado tipo de sitios que dices, vale, si es un sitio público, pues tiene unos matices, si es un sitio privado, tiene otros matices, pero se suelen crear proyectos a nivel digital sin hacer un mínimo de cultura legal y sin hacer un mínimo de oye, voy a informarme un poco de cómo funciona esto, y te encuentras pues una persona que ha grabado un curso con bebés, o te encuentras a una persona que el curso está lleno de menores y nadie ha dado ahí autorización de nada, o este tipo de casos, ¿no?, que os decía de las bases de datos, que lo normal suele ser pues esto de spamear a la gente a casco porro. Y un caso que, por ejemplo, ahora está proliferando mucho esto, el tema del web scraping, que esto es muy de nuestro mundo, pero que es el día a día, ¿no? Es decir, oye, ¿y esta persona de dónde ha sacado mi correo electrónico? Y es como, vale, pues se ha puesto de moda sacarlo de LinkedIn, sacarlo de Instagram, etcétera. O directamente de los leaks, de las filtraciones que han tenido empresas. O de las filtraciones, pero que al final mola mucho, ¿no? Porque, claro, cuando le dices, oye, esto es una infracción, tal, te podría costar 150.000 euros, te encuentras unas respuestas súper creativas cuando dices, oye, te lo han dicho de buenas, ahora ya. Entonces, una cosa interesante a saber, que siempre ocurre, que es como estas cosas experienciales de las profesiones, que yo creo que son muy útiles a la gente, ¿no? Cuando alguien diga, soy abogado, no sé qué, no va a hacer absolutamente nada. Porque nosotros cuando vemos eso, directamente la denuncia te va a llegar. Es que intentas transaccionar hasta cierto punto, pero muchas veces hay, digamos, como ese intento de amedrentar a la gente diciendo, oye, pues esto lo tienes mal, esto no sé qué, tal. Entonces, con este tema del web scraping, por ejemplo, es una práctica que es completamente legal, pero ya hay muchísimos pronunciamientos de decir, oye, que lo que no puedes hacer es el cold email, básicamente el mandar correos en frío a casco porro para hacer ofertas comerciales, y está proliferando muchísimo. Entonces, para que os hagáis una idea, más o menos, algunos procedimientos similares que ha habido con estos va a raíz de 1.000 euros por persona. Wow. Entonces, si estás mandando 300.000 correos, haz tú las cuentas, ¿sabes? Y diarios. Y digo, bueno, si te compensa, enhorabuena, porque tienes un negocio estupendo. Pero eso también nos pasa, ¿no? Que hay muchos clientes que dicen, pues esto es un coñazo, de que casilla de doble verificación, que tengo que poner aquí, nada, me lo juego, hago ahí un órdago. Digo, bueno, pues eso también ocurre. Es que eso también puede ser, o sea, yo como que a veces nos lo pone muy difícil, ¿no? O que la gente de a pie nos cuesta entender ese lenguaje burocrático, claro, de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no. Bueno, lo hago y mejor pedir perdón que permiso, aunque luego sea una multa considerable. Yo creo que puede aliviar saber que nos cuesta a todos. Es decir, yo recuerdo los manuales de derecho tributario que iniciaban la introducción para evitar toda vanilocuencia y verbosidad innecesaria en el lenguaje, y digo, o sea, ya te estaba diciendo que te quería simplificar, y digo, a ver, verbosidad, ¿qué narices es esto, no? Y dices, oye, pues es bonito, ¿no? Porque al final volvemos a esa etimología de las palabras, y el abogado, el jurista, tiene que cuidar muy bien, ¿no?, las palabras que dice, y al final pues se intenta. Entonces, lo que algunos entienden como por vocabulario complicado, lenguaje de abogado, nosotros para los clientes es como, oye, es que este lenguaje te protege, ¿sabes? Porque tú a lo mejor vas con un registro que no lo sabes, pero que las palabras a nivel legal tienen muchísimos matices y muchísimas interpretaciones. Entonces, un trabajo que realizamos y en el que hay que poner mucho cariño, mucho mimo y mucha prudencia es la redacción de contratos.
que muchas veces decimos, oye, es que es mejor que no tengas nada que tengas un contrato de estos que te has descargado de Google, porque es que te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Entonces, al final va un poquito por ahí también esa labor que yo creo que los profesionales de la abogacía a futuro y que se quieran dedicar a temas de Internet también, incluso vosotros, mundo ciberseguridad, es eso de saber explicar ideas complejas de una manera sencilla y también saber el registro, ¿no? Porque muchas veces dices, oye, no hables con un vocabulario técnico y es, bueno, si me estoy dirigiendo a abogados o me estoy dirigiendo a un sector técnico de ingenieros, voy a hablar técnico. Es decir, ahora bien, si quiero hacer una labor de divulgación para no técnicos o usuarios no profesionales, pues entonces ya tener esa habilidad de saber adaptarte según las circunstancias, ¿no? Que es lo mismo como decir, oye, hay abogados que no se quitan el traje ni aunque vayan a una conferencia de hacking y dices, vas a llamar la atención y mucho, ¿sabes? Que a mí me pasaba, que yo digo, bueno, joder, que muchas veces te lo planteas, pero para mí todo se resume a quien no tiene claro lo esencial, duda. Entonces, al final, aquí ¿qué es importante? Aquí es importante a estas personas les llegue el mensaje, oye, pues entra en ese registro. Es un poco también, pues por ejemplo, una idea interesante que también viene del mundo del derecho, que es hay un dicho, que sobre todo es del derecho penal, dice homo plures personas sustinet, ¿no? Que es como el ser humano, ¿no? El hombre se pone muchas máscaras y dice, un falso, no tiene nada que ver. Al final, en Grecia las máscaras se utilizaban para que en esas declamaciones resonara la voz, que viene del latín personare, persona, entonces resonaba la voz, entonces tú te pones máscaras para que tu voz llegue más lejos. Entonces, prósopa, también en este caso del griego, no del latín, es la máscara, la prósopa es la máscara. Entonces es como tener la habilidad de saber adaptarte a según qué registros, ¿no? También para mí, por ejemplo, es la definición de salud, ¿no? Permitirte jugar todos los roles de la experiencia humana de manera proporcional y según las circunstancias. Es decir, estás en un evento de hacking, no vayas de bullet point número 1, PowerPoint, el artículo 36 dice que vais a morir. No, es un poco como de ¿cuántos de aquí habéis jugado a hacer no sé qué? ¿Sabes? Pues eso es otro contexto. Ahora bien, si te vas a las 4 torres en Corporate, no puedes ir a... Que por poder puedes, ¿no? Pero también que creo debería de ser más importante el mensaje que quieres compartir que el posible ego que tengas de, oye, pues ahora tengo que hablar de esto. En nuestro trabajo hay mucha gente que compagina el trabajo con empresa privada pues con ser freelance, son profes o incluso montan sus propias empresas. Ahora está muy de moda, también yo creo que un poco por también tema de influencers, gente que hace negocio digital, el tema de cómo tratar de pagar menos y qué opciones tiene, en plan, mejor monto una SL, soy autónomo, o incluso monto una LLC, que está muy de moda entre esta gente pues más de perfil de negocio digital. Cuéntanos un poco las 3 cosas, la diferencia, y entramos en el mundo de las LLCs, para la gente que no sepa lo que son, vale. que creo que hay chicha. Pues yo creo que como introducción, que quede claro, todo lo que es operativa fiscal es un trámite y no una oportunidad de negocio. Entonces, teniendo eso claro, yo creo que lo primero a sacar o a poner sobre la mesa es que una persona se esté planteando mejorar su fiscalidad de la manera que sea, ya sea pues, en otra jurisdicción más tax friendly o X, lo primero que debe de resolver es cuánto estás pagando de impuestos realmente, es decir, la cifra exacta, porque muchas personas, nosotros en consultoría me dicen, no, es que pago mucho. Y dicen, vale, ¿a qué te dedicas? No, hago Amazon FBA, dinero por aquí, dinero por allá. Y dicen, vale, pero ¿cuánto pagas de impuestos? Y dicen, mucho. Y digo, no, que la cifra, y no la saben. Entonces, la primera idea importante es saber exactamente el dinero que estás pagando de impuestos. ¿Por qué? Porque hay mucho margen de mejora que se puede hacer a nivel operativo desde el punto de vista de que nos encontramos empresas muy ineficientes a nivel de gasto y a nivel, digamos, como de operativa del día a día. Entonces, incluso muchas veces, ¿no? El tema de los freelance y demás, te encuentras equipos enteros que dices, oye, te compensaría tenerlos directamente como empleados. Tendrían menos problemas con la inspección de trabajo, menos problemas en relación con temas de bases de datos, de seguridad, etcétera, de mil historias, ¿no? Y entre otras también hay mejoras a nivel operativo. Pero bueno, es verdad, en las empresas digitales, como se dicta un poquito como es el lema de, oye, la flexibilidad y tal, pues prefieren contar con colaboradores freelance, lo cual es estupendo, pero a nivel de operativa fiscal hay que pensarse, por un lado, muy mucho esa idea, ¿no? De decir, oye, exactamente cuánto estoy pagando, porque nos hemos encontrado, y es bastante frecuente, personas que han tomado la decisión de irse a X jurisdicción por considerarla fiscalmente más amistosa que España, que vaya por delante, que es un auténtico infierno fiscal. Esto es una cosa... Es conocido. Va de suyo, pero es verdad que te puedes encontrar con que
que te has ido a otras jurisdicciones y porque no lo has hecho bien, en el sentido de que no has comunicado el cambio de domicilio. O realmente tienes el porcentaje mayoritario de tus clientes en España y tendrías que tener aquí empresa igualmente. Entonces da igual que te hayas ido porque te toca pagar aquí. Entonces, muchas veces, por eso he empezado diciendo, ¿no?, que es un trámite, no una oportunidad de negocio. Lo que ha proliferado mucho ahora son determinados tipos de colectivos o de personas que han visto en esto una oportunidad de negocio personal, no para los clientes. Y hay un tema incluso más grave, ¿no?, desde intrusismo profesional, porque realmente cuando tú montas esto, que deberías de ser asesorado por un asesor fiscal, no por una persona, que tenemos muchos casos que se están dedicando a hablar de esto, que yo soy el primero que titulitis cero y oye, si has conseguido formarte y tal, pero bueno, por algo existen las homologaciones, por algo existen las acreditaciones internacionales y sobre todo existen los deberes deontológicos de las profesiones, entre otros, una persona que pudiera estar montando una planificación que legalmente se considera agresiva, ese asesor fiscal está obligado a comunicar eso al fisco de turno. Entonces, al final, un asesor fiscal va a ser el que mejor va a saber recomendarte en qué dirección y de qué manera, teniendo en cuenta la contabilidad global, el crecimiento posible de la empresa. Lo que hay ahora son personas que os puedo transmitir tranquilamente que han salido de un pozo y que se están dedicando a vender este tipo de servicios y que lo hacen desde el absoluto desconocimiento. Y las consecuencias son gravísimas. Gravísimas desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista de que te puedes encontrar con una movida con el IRS estadounidense brutal. O te puedes encontrar con, hemos visto, ¿no? Dice, no, yo tengo una LLC, no hago contabilidad, pago cero, y es como, ¿quién te ha contado eso? Entonces dices, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Y te dice una profesión completamente distinta, ¿no? De decir, oye, yo, caso real, dice, ¿tú a qué te, o sea, te ayuda a montar tu LLC? Vale, ¿qué experiencia tienes? Y ahondas un poquito y dices, no, bueno, yo trabajaba en un McDonald's, nunca llegué a estudiar, me hice un curso de 3 meses de criptofulanitos y entonces me va estupendamente y ahora ayudo a gente a montar LLC. Y digo, ¿y qué es una LLC? Y dice, bueno, pues una oportunidad estupenda y no sé qué. Y digo, sí, pero cuéntame más, ¿no? Tell me more. Y es como, madre mía, o sea, no se sostiene, se cae a pedazos, ¿no? Entonces, en cuanto haces 4 preguntas legales y tal, pues es como, no saben contestar. Desde el punto de vista de montar el LLC, desde montarte la empresa en Dubái, en Estonia y tal, entonces no es oro todo lo que reluce. Y también nosotros intentamos, en la medida de lo posible, hacer una labor divulgativa de decir, oye, vamos a desmitificar lo que significa cada cosa. En el caso de las LLC es una cosa estupenda. Es decir, esto cuando surgió en el año 77, si no recuerdo mal, surge en Wyoming, pero no fue reconocido, si no recuerdo mal, hasta el año 92 a nivel fiscal, de decir, oye, esto cómo lo vamos a gestionar en Estados Unidos, porque es un tipo societario muy especial, en el sentido de que si tú, por ejemplo, montas aquí una empresa en España, tú vas a pagar el impuesto de sociedades, pagarás tu parte de autónomo societario, etcétera. Podrás también, si quieres, tributarlo si te estás cobrando a nómina, o tendrías la opción de tributarlo a dividendos, ¿vale? Decir, oye, yo no voy a cobrar nómina, yo no le voy a pasar absolutamente nada, pero voy a estar poniendo la mano en el reparto de dividendos como yo lo haya estructurado. Esto es lo que hace el empresario en serie, el que tiene muchas empresas y quiere salir del estrés, sobre todo de la gestión, dice, oye, yo voy a contratar aquí un CEO, me va a llevar las cosas estupendamente, o un consejo de administración estupendo, lleno de tecnócrata, ¿no? De decir, oye, voy a coger aquí a los mejores de sus campos, lo van a gestionar ellos y yo voy a venir aquí a ver cómo va el asunto. Entonces, cada una de esas ideas, un servicio, un trabajo por cuenta ajena, un reparto de dividendos, va a tributar diferente. Entonces, el caso de las LLC, el punto especial que tiene, que es llamativo, y es, oye, pues si se cumplen todas las circunstancias y puedes hacer check en todos los criterios, puede ser interesante en el sentido de que tú no vas a pagar el impuesto de sociedades equivalente, digamos, de Estados Unidos, sino que vas a tributar como persona física. ¿Vale? Una persona que viva en España y que se monte una LLC, creo que lo último que quiere hacer es tributar como persona física los rendimientos de su empresa. Entonces, claro, si estás en una jurisdicción más friendly, pues te puedes encontrar con que, oye, ¿a partir de qué criterios se tributa en España? ¿No? Y dices, vale, pues a partir de 24.000 euros, a partir de 12.000 euros ya empiezas con el escalado de los gravámenes, en este caso el impuesto de la renta. En Andorra, si no recuerdo mal, eran 24.000 euros. Oye, pues eso te has llevado de que hasta 24.000 vas al cero y a partir de 24.000 tal. En Dubái, hasta 100.000 euros pagas cero, a partir de 100.000, que esto ha sido un cambio reciente. Wow. Oye, pues te puede interesar, según en qué jurisdicción estés, tributar como persona física, porque se va a tributar a través de las personas que sean los socios. Pero aquí está lo interesante también, que es que en el tema de las LLC,
En el momento en el que ya hablemos de socios, la cosa se complica. Si estás tú solo, claro, eres una disregarded entity, no vas a ser considerada en Estados Unidos, no vas a pagar allí, pero las LLC tienen un trámite en Estados Unidos para tributar como corporations, como una cosa parecida a nuestras sociedades limitadas o sociedades anónimas. Pero en el momento en el que metes más socios, tienes que hacer un trámite ya de tributar como corporation. Entonces, claro, a poco que tú tengas un negocio internacional, querrás tener más socios, querrás salir. Entonces, todo tiene sus matices. Esto también, por supuesto, es matizable, pero claro, esto no es... ¿A qué te dedicas? Tengo un bar, LLC. No, ¿a qué te dedicas? Soy youtuber, LLC, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, lo primero, que quede claro esa idea de es un trámite, no es una oportunidad de negocio. Es decir, no... tu situación financiera no va a mejorar radicalmente porque tú te deslocalices, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que ha proliferado porque, pues eso, como habéis visto, es una oportunidad interesante. Se tributa como persona física, en este caso, en tu país de residencia fiscal. Hay que atender a los convenios de doble imposición porque todo tiene matices, como digo, pero tiene el punto interesante, que es una cosa extraña a nivel internacional, que es que tienes responsabilidad limitada. Es decir, tienes personalidad jurídica independiente para tu actuación comercial y tienes, por un lado, esto que tributas como persona física y, en este caso, tienes la responsabilidad limitada en esa actuación comercial. No solo tienes personalidad jurídica independiente, sino que el día de mañana tienes un problema y tienes, digamos, como limitada la responsabilidad a esa empresa. Pero, como decía, esto también tiene matices, al igual que pasa en España. Cuando la gente dice, me hago autónomo, monto empresa. No, monta empresa, así tienes la responsabilidad limitada. A ver, si vas a ir haciendo el cafre, por mucho que ponga, responsabilidades hay. Y si no, eso lo digan a más de un administrador de empresa que bueno, pues que puedes incurrir en otras responsabilidades. Entonces, al final, hay que valorar muchas cosas, desde, oye, ¿cuánto estás pagando realmente? Me gusta mucho decir esta frase, ¿no? De, cuidado la película te cuentas porque el mundo está lleno de directores de cine. Entonces, si yo veo que a ti te mola mucho el España te roba, pues te voy a vender LLCs, luego te montaré algo en Estonia y ¿por qué no montarte un consorcio en Filipinas? Que es un poco el día a día. Entonces, cuidado con eso. Y también tener en cuenta que, oye, quien corre con el beneficio corre con el riesgo también, ¿vale? Tiene sus ventajas, pero tener un problema en Estados Unidos, porque ya te digo yo que la tarifa abogado-consultor en Estados Unidos es un pelín más alta que aquí. Entonces, claro, te tienes que enfrentar con una serie de cosas que no es tu jurisdicción, es algo que no comprendes y bueno, tiene sus pros, tiene sus contras, pero desde luego yo no iría metiendo este tipo, digamos, como de artificios, sobre todo cuando eres autónomo, cuando no has pasado de determinado tipo de cantidades y sobre todo teniendo en cuenta otra cosa, hay muchas personas que se montan la empresa en Estados Unidos o donde sea, pero todos los clientes están en España. Es cuestión de tiempo, o sea, al final tienes una serie de obligaciones, ahí no me voy a poner como muy legal, pero bueno, tienes criterios de territorialidad y de pago. En el mundo de los servicios, que esto es como una cosa que muchos autónomos tienen que enfrentar en España cuando, por ejemplo, prestan servicios en Canarias, que tienen el IGI, no tienen el IVA, y es como, ¿esto lleva IVA? ¿Lleva ahí? Pues pasa una cosa parecida a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los servicios van a tributar aquí. Bueno, pero se ha prestado online, se ha prestado tal... Entonces hay una hilera de matices increíbles, pero claro, al final es un poco de lógica. Es, si tú, por mucho que estés en el extranjero, estás mostrando publicidad aquí, estás con una actividad con un dominio español de red.es, determinación, o estás haciendo los eventos aquí, o en definitiva, estás teniendo clientes españoles, chances, ¿sabes?, de que te va a tocar pagar aquí o montar aquí una sucursal o montar una oficina, como le ha pasado a gran cantidad de empresas. Si es el camino al contrario y es, oye, yo he emprendido aquí, soy autónomo, me está yendo estupendamente y me quiero ir, más que montarte una empresa fuera y cerrarlo de aquí, que eso no es el camino idóneo, es, oye, asume que mientras vayas a hacer negocio aquí, una parte tendrás que pagar, es lo suyo, es lo que toca, pues si no quieres no vendas en España ni en Europa, y lo que puedes ir haciendo es internacionalizarte, y hay muchísimas ayudas. De hecho, esta semana en la newsletter compartía 300.000 euros que te daba el Instituto de Comercio Exterior en temas de, bueno, a nivel individual son 40.000, pero te dan asesoramiento, te dan recursos, te cubres gastos subvencionables de esa internacionalización y a lo que te ayudan es a montar empresas y filiales fuera, que es a lo que se dedica este organismo, al igual que hacen con los extranjeros, y
pues oye, si como ha hecho Ferrovial, ¿no? Que este caso se hizo muy conocido, es oye, si me está yendo mejor aquí, lo que voy a ir haciendo es quizás a lo mejor cambiar el domicilio social de la empresa holding, que es lo que, oye, fulanitos se han ido de España, y es como, no, aquí siguen estando, tienen esto, pero el domicilio social a lo mejor se ha ido a Holanda, se ha ido donde sea, porque un concepto que no hay que confundir es tú puedes ser autónomo y montar tu empresa, pero estos mecanismos, o sea, hay muchísimos conceptos de precios de transferencia, deslocalizaciones, el forum shopping, o sea, hay un montón de conceptos que son más aplicables a la empresa multinacional que opera en todo el mundo. Y hay muchas personas que se están metiendo en esto pues apenas teniendo resultado económico, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado autónomos hablando de, o sea, facturando cero, hablando de hacer un exit cuando venga una empresa y le suelte 5 millones. Y es como, perdona, o sea, no es el momento, no te digo que no lo vayas a conseguir, pero este tema de la fiscalidad pues es un poco equiparable con ese tipo de ideas, ¿no? De estás pensando en una situación en la que no estás. Muy curioso, muy curioso. Sí, la verdad es que sí. Y lo que has dicho de las que comentabas en tu newsletter, de las ayudas europeas, no tiene trampa ni tiene nada. Todo tiene trampa, o sea, huir de lo público como... Claro, es que has dicho, son ayudas europeas y digo, uy. Claro, a ver... la letra pequeña de ahí. A mí me gusta mucho el dicho de, pues eso, entre comillas, ¿no? Huir de lo público, porque es verdad que todo tiene una letra pequeña que cuidado, ¿sabes? Claro. Especialmente todo el tema de los fondos europeos, cuidadito. Pero es verdad que lo que no nos podemos comprar es esta frase, ¿no? De se joda mi sargento, hago la guardia sin manta. Es como, no, me roban y esto no funciona, tal. Entonces, no lo descartéis, digamos, de golpe, pero hay un montón de instituciones que es interesante. Es decir, si, claro, nosotros nos podemos encontrar empresarios que están haciendo 200.000 euros mensuales y dices, estupendo, ya, pero tienen un nivel de deuda increíble. Vale, pues si lo hubieran hecho de otra manera y con el acompañamiento de una institución pública, quizás habría supuesto otra cosa. A lo mejor no habrías montado el negocio solo en tu pueblo, sino que a lo mejor habías comenzado a internacionalizarte y estábamos hablando de otras facturaciones y estamos hablando de otras cosas. Y sobre todo, es verdad que tiene mucha letra pequeña y te puedes encontrar con que si, por ejemplo, es una subvención de gasto subvencionable, que eso lo acreditas ex post, es decir, cuando ya ha pasado, y dices, oye, yo me lo gasté en esto y ahora me diste una subvención para hacer eventos, me ha costado 60.000 euros, aquí está todo. Esto sí, esto no, eso te puede pasar, obviamente. Pero si haces las cosas bien y no lo haces de manera trapacera, intentando a ver si cuela y no sé qué, pues normalmente no tienes por qué tener ningún inconveniente si te han asesorado, obviamente. Si vas, mira qué guay, 300.000 euros así en el bolsillo gratis, léete al menos las condiciones, porque muchas veces, por ejemplo, en Cataluña ha sido bastante sonado, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, el autónomo medio puede empezar con 4.000 euros de ayuda de gasto subvencionable, que es, oye, pues te has comprado un ordenador, de inicio de actividad te vas a poder financiar esto. Luego le puedes sumar ayudas del ayuntamiento, que dices, oye, pues el ayuntamiento al emprendimiento te da otros 3.000 euros, y dices, vale, pues ya vas 7.000, 8.000 euros. Ahora Cataluña dice que si montas una sociedad te da 8.000 euros, vale, estupendo. Vale, pero ¿qué ocurre? Que si no nos leemos las condiciones, sí, yo te lo doy 8.000 euros para que inicies una nueva empresa, pero que lo hagas de determinada manera, ¿no? Y te puedes encontrar, como ha pasado muchas veces, de que te pone así de grande en las bases, oye, no hagas esto, lo haces y te toca devolver el dinero, te puede pasar. Entonces, asesórate. Sería un poco el criterio, pero que sea una cosa en apariencia compleja no quiere decir que no sean grandes oportunidades, porque directamente, si imagínate, la Comisión Europea está dando subvenciones de 500.000 euros para que hagas congresos de X temática, wow, hazlo. Si te está dando 1.000.000 de euros para que hagas proyectos blockchain, hazlo, ¿sabes? Pero obviamente léete las cosas antes. Con cabeza. Otra cosa interesante es saber que muchas veces dicen, no, Jorge, es que todas las subvenciones son para sociedades, o sea, son para empresas, y yo soy autónomo. Vale, pues tú te vas a la legislación europea y un autónomo y una empresa legalmente son exactamente lo mismo. Otra cosa es que el solopreneur, el sole proprietorship el autónomo no va a tener la responsabilidad limitada, pero la mayoría de bases de convocatoria lo ponen en ese vocabulario que mencionabais antes legal, que dices, no me queda claro, tal, y dice, no, estarán cubiertas las empresas dentro del artículo 2 del reglamento, no sé qué, vale, esto es empresas y tal. Vale, cuando una subvención no es aplicable a lo que nosotros entendemos por autónomo, va a hablar de sociedades de capital con personalidad jurídica independiente, es decir, va a hablar de sociedades, pero muchas de estas subvenciones las puedes pedir como autónomo. No es recomendable si te vas a meter en organizar ferias en Dubái, pero que hay muchísimas oportunidades
y también las hay privadas. Es decir, hay muchas empresas también, igual que contabas tú en el podcast, ¿no, Marta? Lo del Bug Bounty y tal, pues hay cosas parecidas. Es decir, oye, tú te encuentras que una empresa está buscando gente, colaboradores para montar cosas, y eso tiene sus líneas de financiación a nivel interno. Entonces, no deja de ser en tener un gran cliente, pero claro, mucha gente quiere clientes que te paguen 200.000 euros al año, pero no tienen ni la estructura ni tampoco, digamos, como la cabeza para gestionarlo. Entonces, simplemente saber que existe y que a medida que vas creciendo y te vas internacionalizando, no lo hagas solo. Es decir, asesórate, y también tampoco que tampoco haya una desconfianza generalizada en lo público, ¿no? Es verdad que, oye, pues cada vez lamentablemente se puede confiar menos porque van cambiando las condiciones sobre la marcha, y es una cosa que es difícil, entre comillas, ¿no? Pero bueno, si tú ves unas convocatorias que son directamente de entrada de dinero, dices, oye, ¿y cuáles son las condiciones? Normalmente, si van por ley de subvenciones, son bastante simples, bastante sencillitas, y eso se puede aprovechar. Y bueno, también hay cosas a nivel de, oye, pues si eres emprendedor tienes premios nacionales que hasta 100.000 euros te pueden dar si concurres, premios de emprendimiento femenino, que ahora hay un montón, y este tema, os decía, de las ferias a nivel europeo, es una cosa muchísimo más extendida, y sobre todo que te da grandes oportunidades y te da visibilidad. A lo mejor no ganas el premio de los 100.000 euros de programa de emprendimiento, pero has salido en X, y a lo mejor pues acabas en Y Combinator en California porque has conocido a una persona que... Es un poco ese mundo de decir, oye, pues si hubieras desconfiado desde el principio y no lo hubieras hecho, no habrías acabado ahí. Entonces, también pensar que este tipo de organismos son muy valiosos también para hacer las cosas de una manera formal y tal y como está pensado, ¿no? De decir, oye, nosotros nos encontramos ahora con muchas personas creando marcas comerciales o empresas de elusión fiscal, de evasión fiscal. Es que el nombre dice, estoy evadiendo o eludiendo impuestos, ¿no? Y el argumento muchas veces es, no, es que elusión no es lo mismo que evasión, ¿sabes? Y dices, bueno, un argumento cojonudo. Entonces, claro, y entonces dices, a ver, nosotros, a mí, que me pregunte, siempre va a ver que tengo una opinión mucho más conservadora. Entonces, el empresario que tiene miedo se va a sentir súper seguro. El empresario impulsivo va a decir, es que los abogados no me dejan hacer nada. Y es como... Bueno, pues al final es un poco saber tratar con los dos tipos de perfiles y, oye, que quien no arriesga no gana. Entonces, muchas veces también es como, oye, pues hasta aquí, preguntar a los profesionales realmente las oportunidades reales que tienen las cosas, porque nosotros siempre vamos a ser los primeros que te van a decir, mira, esto de Europa no lo hagas. Esto sí, porque en tu negocio encaja perfectamente. Y lo mismo con todo ese tipo de estructuras, pero cuando toque un poco más el tema fiscal, ir de la mano de un asesor fiscal, no ni siquiera de un abogado que no lo sea, ¿sabes? Porque al final, ¿qué prefieres? ¿Un médico que ha hecho 2.000 operaciones de lo mismo, o el que se ha hecho un curso de 3 meses de un tío que salía... Soy experto. Que dices, joder, pero si ya ni existe la empresa, estaba en la India y ahora esto ya no existe, ¿no? Ya Pues, no existe. Pues es un poco el mensaje. Es externalizar al que sabe, al final. Claro, que al final, claro, vivimos en el mejor momento de la historia para acceder a todo tipo de información y eso está estupendo. Pero, joder, que las instituciones, la universidad, las homologaciones, al final, lo que es el Estado como idea, como arquetipo, es el padre, ¿no? Arquetípicamente hablando, es como es el que está ahí para ponerte los límites y cuidar de ti. Si tú tienes esa película de, oye, es que el control, el gobierno, no sé qué, vale, pues está muy bien que salgas a la calle a incendiar cubos de basura, ¿sabes? Pero luego hay unas consecuencias, entonces no te quejes cuando te toquen las consecuencias. Entonces, al final, es, oye, a lo mejor el límite está en decir, oye, te den un par de palos y un par de sanciones para que no vayas por ahí, pero que luego gestionar cosas que pueden acabar en delito es una cosa muy seria y no le deseas a nadie y se puede incurrir por ignorancia, ¿no? Que es la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y hay muchos casos de personas que llegan a determinado tipo de umbrales y ya vas en barrena. Entonces, claro, en ese sentido los profesionales damos mucha seguridad, decir, oye, no pasa nada, o incluso extorsiones, ¿no? Que muchas veces pasa en el mundo empresarial de empleados descontentos o clientes descontentos que dicen, te voy a hundir la vida. Y dices, oye, ¿hasta dónde pueden llegar? Oye, pues hasta aquí, vale, pues ya está, pues se ignora lo que se está haciendo y se sigue. Entonces, bueno, ese es un poco el día a día de la consultoría. Vamos a cambiar un pelín de tercio. Antes nos has dicho que te defines como buscador. Y de ahí vemos En busca del fuego.
Cuéntanos un poquito de dónde viene este proyecto y qué es lo que hacéis. Sí, pues mira, viene de una cosa curiosa, ¿no? Porque igual que vosotras, yo también en su día me planteé hacer un podcast y claro, estaba hablando a lo mejor del año 2016, es decir, yo estaba opositando en su día. Y dije, me gustaría hacer un podcast. Entonces empecé haciendo algo muy interesante, ¿no? Que era recomendarle a otros hacer un podcast, ¿no? Dime de qué presumes, te diré de qué careces, ¿no? Y entonces, claro, es como una forma de externalizar y ese sesgo de confirmación de decir, oye, pues molaría un podcast de entrevistas. Entonces, todo esto surge en 2014, cuando leí, vi a Tim Ferriss en un vídeo de YouTube hablando en español, tal, empecé a enterarme un poco de su podcast y dije, joder, qué guay, lees la semana laboral de 4 horas y dices, oye, qué interesante el mundo del podcasting y tal. Pero estuve procrastinando mucho porque me bloqueaba mucho el tema del nombre. Y a todo esto, pues ya habéis visto, ¿no? Que he hecho de todo, de música, tema de teatro, sí. Están mil cosas. Y entonces, claro, cuando ya empiezas un camino profesional donde tienes que valerte por ti mismo, ¿no? Y empezar a crear líneas de negocio, pues claro, necesitas coherencia de marca. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que al final, el momento en el que di con el nombre, que el nombre no di yo con él, me vino, y ahora os cuento un poco del origen, pero sirvió para meter todo en un conjunto, ¿no? Podríamos hablar de marca comercial o como de holding del cual cuelgan muchas cosas, pero si antes, por ejemplo, había una línea de negocio abierta de diseño web y de producción, había otro que era de producción audiovisual, temas de estrategia de marca, temas de formación para empresas, es decir, como muchos negocios sueltos, y dices, molaría esto tuviera un poquito de coherencia, ¿no? Y me dicen, oye, Jorge, ¿qué haces? Y digo, depende de donde me pilles. O sea, me pillas. ¿Qué día soy? Claro, hoy en martes toca concierto a las 9, pues soy el que lleva el bar, ¿sabes? Te puede pasar eso, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del foro en el que te han conocido, según qué persona, dicen, no, Jorge es el abogado. Y es como, bueno, es el jurista, es el consultor, es tal. Entonces, al final, lo que fue la marca comercial de En Busca del Fuego, tal y como está registrada y organizada, es un holding para meter absolutamente todo lo que a nivel personal, como modelo solopreneur absolutamente, porque ya jugué a ser empresario, pues metí todo absolutamente dentro de eso. Y el nombre, al final, me gustó tanto cuando surgió lo del podcast que se lo puse a todo. Pero, claro, no era como el nombre o la marca comercial de la consultoría, porque como que no queda serio, ¿no? Dices, oye, profesionalmente unos consultores que se En Busca del Fuego, dices... Pero bueno, al final el disruptivo llama la atención. Dicen, oye, que tengo un problema, o mi hermano, por un tema de una herencia, escríbenos a legal@enbuscadelfuego. Y es como, ¿qué es esto? Entonces, claro, mola por esa parte de marketing de diferente, pues se queda con la gente, pero claro, no es un Reyes y Reyes asociados y cosas así, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, al final, dentro de lo que es En Busca del Fuego, por ejemplo, hablamos de que tenemos un equipo legal, hay una parte de informática, hay una parte de marketing, pero lo que es como proyecto en sí, para mí, a nivel personal y tal y como lo veo, es un laboratorio donde todo lo que veo a nivel de consultoría, pues es mi sandbox, ¿sabes? Es decir... Tu zona de juegos. Claro, es decir, una limitación del riesgo de decir, oye, pues... o incluso, por ejemplo, una cosa que llevo haciendo ya bastantes años, este asunto del tema de las mentorías de negocio, que empecé acompañando a mi madre en su día cuando hacía ella mentorías con Google. Decía, oye, cómo mola, ¿no? Estás un par de horas aquí, Google te pone una tril y empiezas, pam, 300 personas que te han planteado una duda de negocio y, claro, yo viví eso muy incipientemente y dije, oye, pues quiero hacer esto también. Entonces, cuando empecé también con ese camino, En Busca del Fuego también es ese caldo de cultivo donde se junta la experiencia de asesoría legal, esos profesionales y abogados con los que colaboramos y que dan experiencia y también servicio en diferentes áreas, también mi experiencia como jurista, en este caso, y de consultor, y también, pues oye, que gracias también a este mundo del emprendimiento, pues conoces ese mundo tecnológico, conoces ese mundo de la creación de contenido, entonces se creó, digamos, también como una forma de decir, oye, pues a la gente esté en una mentoría de negocio, que puedan tener acceso a determinado tipo de recursos a través de la página web, que puedan inspirarse a través de los entrevistados del podcast, que también puedan dedicar un poquito más a esa parte más de crecimiento personal, que muchos empresarios se sienten culpables de... no son capaces muchas veces de hacer algo que no tenga una utilidad en sí misma, como puede ser dibujar o hacer algo que quizás no le vean el retorno inmediato, o incluso tienen también la seguridad de, oye, quiero hacer una inversión en un país extranjero, y dices, oye, es que estás cubierto por abogados, estás cubierto por personas que, no es mi caso, obviamente, yo no tengo 40 años, pero sí tenemos personas con más de 40 años de experiencia en administración pública, privada y demás, y dices, oye, que aquí estás en buenas manos de gente que pues tenemos un perfil conservador por un lado, pero también hemos emprendido proyectos y tienes eso otro. ¿Y el nombre? ¿De dónde viene? Pues el nombre viene
de que, claro, yo al final, oye, Jorge, hiciste unas oposiciones y luego ¿qué pasó? Y dejaste la plaza, ¿qué ocurrió con eso? Claro, yo al final, lo que fue la oposición a la Abogacía General del Estado, la dejé sin ni siquiera presentarme al examen. O sea, no me presenté a esa. Estuve de 2 años, viví un poquito el panorama y dije, mira, yo empecé a vivir como un fantasma en prisión voluntaria y dije, llega un punto donde una persona que, pues eso, yo tenía 2 grupos de música, estaba metido en un montón de foros de debate, un equipo de rugby, competía en judo, o sea, 100.000 historias, y claro, cuando tu estado civil cambia a opositor, claro, abandoné absolutamente todo, y sobre todo cuando intentas, ¿no? O asumes un poco el mantra de la disciplina es lo que te va a dar la libertad, pues claro, yo empecé, pues eso, levantándome a las 4 de la mañana, a las 4:30 ya estaba estudiando 14 horas al día, 7 días en semana, y entrabas, digamos, como en piloto automático. No abandoné esa parte de la lectura, es decir, fue un poco junto con el deporte lo que sí que mantuve, pero al final la amalgama de acontecimientos personales y familiares y demás, que desde situación de salud de familiares hasta situación de salud propia, es decir, yo no había tenido problemas de salud nunca y acabé hasta, a ver, no voy a decir medicado, pero sí que con unos dolores de espalda terribles, que obviamente no era una cosa física de pasar tantas horas sentado, sino una cosa emocional de decir, oye, estás haciendo algo que no te motiva, y digo, bueno, diazepam un día, diazepam otro, porque tenía que estudiar tumbado. Y luego una inteligencia emocional nula, a niveles, pues por ejemplo, mi madre sí que estuvo enferma una larga temporada durante la época de oposiciones, y yo recuerdo compartir con profesionales del mundo de la abogacía del Estado este acontecimiento. Me decían, me da igual lo que le pase a tu madre, si no puedes venir a cantar, o si estabas en el hospital te pides un taxi. Y yo dije, mira, tenéis una inteligencia emocional de un zapato, creo que lo vamos a dejar aquí. Y me avivó todavía mucho más la respuesta que me dieron, porque dijeron, bueno, Jorge, es que tú nunca has valido para esto, así que no pasa nada. ¿Te dijeron eso? Y entonces dije, joder, muchísimas gracias, porque me habéis dado como el impulso que necesitaba, ¿no? Y luego comencé ese emprendimiento y, claro, ya sabéis que lo que es el mundo administrativo público lo conozco medianamente, y claro, me presenté un montón de cosas. O sea, empecé a decir, subvenciones, voy a empezar a formarme en todo lo que pueda, ¿no? Y hice de todo, o sea, he hecho formaciones desde educación física, de biología molecular, bioquímica, me he metido en un mogollón de cosas. Entonces, claro, al final luego en el ámbito de la consultoría, claro, puedes hablar con un médico, puedes hablar con un investigador, puedes hablar con un abogado, puedes hablar con alguien de ciberseguridad, es decir, te da, digamos, como la curiosidad, el decir, oye, si tienes un interés sincero por las cosas, te puede, digamos, ayudar con eso. ¿Qué ocurre? Que al final está muy bien y decir, oye, Jorge, ¿de qué vive? Claro, yo cuando salí de las oposiciones, ves la cuenta y digo, tengo 75 euros en la cuenta corriente, después de 2 años de oposiciones, de estar mantenido, ¿no? Entonces, claro, al final ahí era, oye, pues aquí hay que buscarse un trabajo, hay que empezar a trabajar, ¿no? Porque, claro, esto es una cosa muy conocida entre opositores, pero los que nunca han opositado no lo conocen, pero está la demagogia de que, claro, quizás yo que me salí de ese mundo lo puedo decir, ¿no? Porque dicen, no, criticas estas cosas porque nunca entraste. Dice, no, es que tuve oportunidad y funciona de una manera que es un poco demagógica, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, tenemos muchísimos cuerpos de la administración que cuando una persona quiere entrar, claro, te dicen, no, hay preparadores para judicaturas, hay preparadores para diferentes cuerpos administrativos, que no es gratuito. Yo cuando dejé las oposiciones me volvieron a llover ofertas de empleo en ese sentido, porque incluso antes de opositar ya hubo varios despachos que, como ya venía de atrás esta vertiente tecnológica, que me gusta trastear mucho, y esa parte de venta, de que al final, pues eso, esa experiencia también familiar y profesional ha hecho que mucha gente medre en negocios, y eso era una cosa muy, muy valorada, ¿no? Por el mundo profesional de despachos y demás. Y digo, oye, Jorge, queremos que nos ayudes, o te damos un periodo de 1 año para que entres con nosotros de socio de tema tecnológico y no sé qué. Y claro, yo ya había vivido esa experiencia de decir, mira, antes de meterme en estas cosas prefiero montarme yo algo y ir viendo, ¿no? Pero al igual que os contaba antes, pues lo que es este camino de emprendimiento llega a un punto donde pues empecé lo que para mí era más sencillo, es decir, que tenía conocido. Al haber sido buen estudiante, pues tenía premios de investigación, tenía becas y demás, y digo, oye, voy a ver si esa promesa que se me hizo algún día de, oye, pues ser muy buen alumno, ¿no? Muy buen Jorge, no tendría que haber pagado pues ni el máster, ni el doctorado, ni nada, y dije, oye, el mundo de la investigación universitaria, eso me llamaba la atención, sobre todo porque llegó un punto en el que, claro,
cuando estaba opositando, a mí me encantaba, que esto es un vicio muy malo para un opositor. El opositor tiene que estudiar y no plantearse las cosas, porque vas con tiempo. Y yo era como, joder, qué interesante esta institución de no sé qué, y buscando recursos y más fuentes y tal. Y dice, tienes que llevar 22 temas al día siguiente preparados y de memoria, y vas con 10, pero eso sí, sabías que Pasión de Atenas hizo no sé qué, ¿sabes? Y entonces dices, claro, al final dije, no, oye, es que esto no es un lugar, el de la oposición, para profundizar en las cosas. Si quieres profundizar en las cosas, deberías de hacerte un doctorado. Y dije, pues qué bien, porque al final hubo varios profesionales que me lo propusieron. Ahora llegamos al nombre de En Busca del Fuego, todo va a encajar perfectamente. Y nada, cuando me dijeron eso, dije, oye, pues tiene sentido. Tuvo sentido hasta que llegó el momento de la defensa de la tesis doctoral y me dijeron, aquí no has venido a profundizar en las cosas, aquí en Derecho se hace derecho comparado, es decir, tú no vienes aquí a aportar nada nuevo, vienes a hacer un estudio sobre lo que ya existe. Y dije, joder, pues para eso no me voy a quedar aquí. Entonces, claro, cuando dejé las oposiciones y me metí en ese mundo y viví lo de la academia, viví un poco cómo funciona, gestionando también, pues por ejemplo, oye, ¿cuánto se le paga a un investigador en Noruega o un investigador que va a venir de visitante? Es decir, al final acabé colaborando con diferentes cátedras y diferentes investigadores, aprendí mucho de ese mundo y dije, me parece muy guay, es muy enriquecedor. Es algo que aprecié mucho esa etapa, pero no encajaba conmigo. Entonces dije, oye, esto es una cosa pues que compartes con amigos, de decir, oye, no te dio palo estar 2 años y luego tal. Al final es como un libro que no te está estimulando. Y dices, oye, pues si no te está dando nada, ¿qué tienes tú en la cabeza que te hace querer terminarlo realmente? Pues un poco lo mismo con este proceso y con otros en la vida. Y al compartirlo con amigos, recuerdo que unos amigos dijeron, joder, pues yo quiero probar a presentarme a las oposiciones, a la Comisión de Valores, a la Comisión de Mercados y la Competencia, al Ministerio de Agricultura. Y yo, que acababa de empezar a emprender, digo, yo no tengo otra cosa que hacer, te acompaño, no tengo ningún interés en ir a nada de esto. Y al final, claro, me presenté y aprobé yo después de llevar 2 años con eso y dije, ya, pues es que a mí no me apetece, yo esto no lo hago. O estar con el doctorado y meterme en el Instituto de Comercio Exterior, que os decía antes, y decir, oye, Jorge, tienes que elegir o el doctorado o haces un MBA con nosotros. Y dije, bueno, yo voy a seguir con el doctorado. Tal. Entonces, como que fui, pues eso, presentándome a muchas cosas o incluso también a entrevistas de trabajo, que era un poco, pues eso, tampoco quieres hacer perder el tiempo a la gente, pero también quieres ver un poco cómo son las empresas por dentro. Entonces también inicié una etapa que me vino luego muy bien a nivel profesional, porque oye, si quieres captar clientes luego para un negocio, algo muy interesante es conocer directamente a todo esto. Entonces al final te acabas reuniendo con directores de recursos humanos y dije, joder, estoy aprendiendo mucho de esto, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que llegó un punto donde, claro, has salido unas oposiciones, estás con este mundo así tradicional y tal, y empecé ya a viajar, y es cuando me crucé con el mundo de Internet. Y entonces dije, ¿qué es esto de los bloggers, creadores de contenido, influencer, ¿no? En plan, ingresos pasivos. Fue el primer contacto con el vendehumismo, ¿no? Y dije, esto es una cosa curiosa, aquí hay que investigarlo Profundicemos. Sí, hay que profundizar, pero con una perspectiva objetiva, ¿no? Es decir, oye, ya, entre comillas, consideraba que había invertido demasiado tiempo en el tema de las oposiciones y demás, y dije, aquí hay que proteger nuestro propio tiempo y ser muy conscientes de a qué le dedicamos atención, ¿no? Y entonces, en este caso, empecé a centrarme más en el mundo de Internet y me encontré una cantidad, pues eso, un abogado, un jurista que acaba en el mundo de Internet, lo que se encuentra es el centro de Harlem, disparos y las favelas. Y dices, ¿pero qué narices es esto? Y la gente como muy carismática, muy convencida de lo que está haciendo, ¿no? Entonces dices, pero si esto parece narcotraficantes todo. Y entonces, claro, me empecé a encontrar con cosas y digo, oye, ¿sabes que eso estás haciendo es ilegal, no? Oye, ¿sabes que hacer eso no se puede hacer? Oye, ¿sabes que cuando te piden un documento oficial, el meterte en el Paint y borrarlo, o meterte en Photoshop y borrarlo es delito... falsedad en documento público, ¿no? O sea, son cosas que es como a un profesional del sector pues le es evidente, pero claro, a la persona que ha emprendido directamente y que, pues eso, que no tiene muchas veces, ¿no? Es como, no, yo no fui a la universidad y es como, oye, es súper loable, al final es un tipo de inteligencia increíble, ¿no? Decir, oye, estás aprendiendo de personas que han tenido que medrar en la adversidad y eso te lo da la experiencia. Pero claro, luego al final es como, joder, pues hay muchísimo desconocimiento, falta, digamos, como de organización, de lo que muchas veces al estudiante de Derecho le dicen. Dice, oye, estudiar esta carrera, otra cosa no, pero te va a amueblar la cabeza sobre cómo funciona el mundo. Entonces, eso en el mundo de los negocios es una cosa súper útil. ¿Qué ocurrió? Que, claro, al final, volvamos un poco al Jorge de aquel momento. Yo dije, oye,
cuando yo dejé las oposiciones, en aquel entonces fue, oye, voy a montar un negocio de consultoría y a emprender en esa línea. Y claro, eso también hay que justificarlo a las personas que te han estado apoyando durante todo ese tiempo, en este caso mis padres. Y a mí no se me ocurrió más brillante idea que empezar diciendo, oye, yo voy a, como tenía esas becas y premios de investigación y tal, por ser buen estudiante y tal, dije, oye, he encontrado una cosa que suena un poco raro, pero vamos, hace un par de años había un tal Satoshi Nakamoto que montó una cosa que era, evolucionó y iba a centrar mi tesis y luego la centré, el desarrollo en blockchain aplicado a impacto social, a desarrollo sostenible. Y claro, sonaba como muy raro. Cristo, ¿qué? Año 2016, tal, no sé qué. Y entonces, claro, también era un mundo lleno de vendehumismo. O sea, había personas vendiendo formaciones a 5.000 euros, haciendo pools de minería, diciendo te voy a hacer rico en una semana y tal. Y claro, obviamente yo salí de ahí corriendo, sobre todo, no ya porque digas son vendehumos, sino porque utilizaban la típica máquina de humo de Amazon de 30 euros en los eventos. Y dices, si es que hasta viene aquí. Pero luego incluso los discursos, ¿no? Yo recuerdo un evento de un tipo que era youtuber también que ponía unos vídeos de él en moto de agua diciendo vive la vida Bitcoin, año 2016. What? Claro, luego la realidad en enero cuando eso subió dijo es el Mesías, ¿sabes? Porque eso pegó el petardazo del primero en aquel entonces y yo venía también de escuchar a banqueros o a consejeros delegados de banca por ese mundo de abogados que dices, oye, pues al final acabas teniendo la oportunidad de conocer, yo qué sé, pues por ejemplo a consejeros delegados de grandes bancos, ¿no? Y como veía un poco como las incoherencias, ¿no? De decir, oye, hay personas emprendiendo desde los inicios, pero también está como esa parte del principio de Peter, ¿no? De creces hasta alcanzar tu incompetencia, ¿no? Donde te encuentras personas que decían, no, es que esto de Bitcoin lo ha inventado la banca para que las transacciones sean más rápidas, ¿sabes? Porque es que las transacciones con China tardaban antes mucho. Y dices, pero ¿de dónde has salido, no? Entonces, claro, ahí es donde te cruzas un poco como esa parte del mundo del hacking, de los criptoanarquistas, todo ese rollo, y dices, joder, pues es una cosa muy interesante porque tienes personas aquí como que están queriendo crear su propio sistema, que es un poco como la filosofía del emprendedor. Pero claro, te tiene que empezar o sea, si quieres montar un negocio honesto, un negocio que funcione, pues en mi opinión tienes que hacerlo ayudando a la gente. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo cuando planteé por primera vez esta idea de emprendimiento a mis padres, decir, oye, voy a hacer el doctorado, voy a empezar con esto, voy a ver si aprovecho estos temas, voy a dedicarme a ser profesor, ya sabes, el que no sabe enseña, pues acabé haciendo un montón de formaciones que dices, joder, están cogiendo formaciones que estoy haciendo yo para, en fin, luego si queréis hablamos de eso, pero era una cosa como curiosa, ¿no? Entonces fue avanzando, empecé a dar formaciones en diferentes universidades, escuelas de negocios, empezó mi vida como conferenciante, trabajando con grandes empresas, en 2 meses me había posicionado súper rápido, o sea, era abogado de temas de blockchain, Jorge, protección, salía yo en todas partes. Si sabes un poquito también de SEO y de marketing y tal, pues al final se juntó un poquito la vertiente de experto especialista, ¿no? Que es como, oye, había dedicado muchísimo tiempo a ser un especialista, pero un completo desconocido. Entonces, pasar de desconocido a referente en determinado tipo de áreas, con dedicación, ¿no? Y poniendo habilidad y no solo esfuerzo en las cosas, pues puedes alcanzar el posicionarte en según qué ámbitos, ¿no? Si es lo que buscas. ¿Qué ocurrió? Que al final me metí en un mundo donde había una línea muy gris entre el vendehumismo y las cosas que funcionaban. Yo me encontré personas del mundo de Internet que literalmente era una estafa, pero me encontré con grandes empresarios que estaban financiando como un estilo MrBeast, de decir, oye, que te he montado 100 pozos aquí y no se lo he dicho a nadie, que estoy ayudando a miles de personas y no se lo he dicho a nadie. Y entonces era curioso porque viniendo de un mundo donde esa mentalidad o ese crisol con el cual tú a lo mejor ves a la persona millonaria y dices, ¿cómo es un billonario? Y dices, oye, pues te piensas un poco un cliché y normalmente pues no suele coincidir la persona que aparenta con esa verdadera riqueza y demás, ¿no? Entonces, a medida ella fue creciendo ese negocio de consultoría y se fueron viendo los resultados de no solo el propio proyecto creció a nivel de evolución, a nivel de facturación, etcétera, sino que también tuvieron muy buenos resultados los clientes. Claro, yo cuando empecé ese inicio de la consultoría, me dijo, recuerdo, mi padre me dijo de todo este mundo, que también es abogado, me dijo, Jorge, el sector de Internet está lleno de vendehumos. Yo no me metí ahí, lo típico, ¿no? Búscate algo más estable, un empleo serio, etcétera, etcétera. Y entonces cuando ya dije, bueno, yo quiero probar y esto me parece que hay personas que están haciendo cosas muy interesantes, independientemente del mundo de la apariencia. Y cuando ya, pues como os decía, ya despegó todo, mi padre dijo una frase que a mí me marcó mucho,
porque claro, ya vio los resultados económicos, no solo personales y de la empresa, sino que también vio los resultados de los clientes y los mensajes que me llegaban a mí. Desde cartas hasta regalos que enviaban a casa, dando las gracias, hasta personas en el extranjero y oye, Jorge, gracias a ti he dejado las drogas, me he montado una pizzería, gracias al webinar que hiciste he montado un negocio de no sé qué. Wow. Entonces, eso fue como muy reconfortante, pero también una cosa que se alinearon quizás preparación y oportunidad. Porque claro, ahora mismo tú abres un webinar o quieres montar un webinar y a lo mejor si tienes 10 personas das gracias, pero yo tuve como no sabía que no era posible, lo consiguió, ¿no? De decir, hacía webinars cada muy poquito tiempo y había 1000 personas. Ostras. Entonces dices, ¿y esto de dónde viene? No me lo expliqué, yo al final oye, que voy a hacer esto, y efecto llamada y venía muchísima gente. Y yo no vendía nada, o sea, yo no era webinar, masterclass, no, yo era en plan como, incluso monté un grupo de emprendimiento, llegamos a ser 90 personas y nos reuníamos gratuitamente una vez al mes para compartir cosas de lo que estábamos haciendo cada uno. Y a raíz mi padre de ver eso me dijo, todavía no entiendo todo esto, porque me parece como una cosa compleja y una cosa que hay que seguir mirando con prudencia, pero parece que donde hay humo, hay fuego. Y entonces, claro, ya surgió lo de, pues, en busca del fuego. Es decir, quién está realmente haciendo fuego, ¿no? Porque el vendehumos al final, claro, dices, ¿por qué el vendehumos suele ser un gran estafador? Porque ha cogido una cosa que te resuena, es como el populismo, es decir, joder, esto es muy bueno. Entonces, es como una frase de Mark Twain que dice, tiene la música pero le falta la melodía. Y esto era un poco como eso, es decir, esta persona... a lo mejor tú escuchas algo y dices, oye, ¿por qué se hace viral? Porque está hablando de una cosa muy potente, está hablando de una cosa muy interesante. Bueno. Pero ¿dónde está el origen? ¿No? Entonces también resonaron un poco esa filosofía de quien conoce la fuente no se conforma con la jarra, ¿no? Es una frase de Leonardo da Vinci que es decir, oye, ¿realmente esto de dónde viene? Muchas personas dicen, no, pero no es tan importante la autoría si el mensaje no se corrompe en el camino, pero al final lo que ocurre es ese mecanismo del teléfono escacharrado de decir, claro, entre lo que te está compartiendo el vendehumos y lo que te ha llegado del origen, te has perdido toda la esencia y sobre todo se habla mucho en la superficialidad de las metodologías y se habla mucho de los sistemas, de mi sistema para conseguir clientes, mi metodología para hacer no sé qué. Y al final la clave de todo son los principios. Tú puedes inventar las metodologías que quieras, pero si respetas X principios, que cada uno se los lleva a su campo, yo me lo llevo al campo legal, pero oye, aquí hay una serie de principios que dices, oye, es que si cumples con esto, si estás ayudando de verdad a la gente, si la gente medra, si la gente tiene resultados, va a estar yendo bien. Pero claro, al final también hay unos principios y unos criterios morales por los que también está la filosofía de en busca del fuego. Y dices, oye, primero, nos va a dar igual que al final el nombre no sea lo típico de una consultoría. Si llama la atención vas a hablar de ello. Y de hecho, muchas veces en las primeras reuniones es, ¿y por qué el nombre? Dices, ya estás conmigo, has entrado. Como dirían, has entrado en el funnel, ¿no? Dices, oye, pues al final es como, oye, pues es que viene un poquito también de ahí, de decir, oye, mira, no me importa tanto esto porque ese mundo apolíneo de cumplir con la norma, absolutamente todo como es lo esperado y demás, pues ya lo he vivido, ya he visto todo, es decir, carreras, másteres, oposiciones, doctorados, o entrepreneurs, rondas de financiación. Me he saltado que también me fui a Estados Unidos e hicimos una ronda de financiación, pues lanzamos una aplicación móvil, o sea, he probado ya tantas cosas que digo, voy a poner un nombre que me apetece, que me gusta, que tiene una vinculación personal, que le tengo mucho cariño y que sobre todo es un mensaje que va muy también con el branding de la marca, ¿no? Es decir, oye, que al final muchas veces, claro, es como en las películas, ¿no? ¿En qué película habéis visto donde el malvado o el malo de la película se piense que es el malo? Siempre se piensa es el bueno, siempre se piensa que lo que el malvado está haciendo es lo correcto. Y en este mundo también de la empresa pasa lo mismo, es decir, hay mucha gente que comete errores por ignorancia y muchas veces no es por malicia, ¿no? Es decir, oye, lo hace o porque es tonto o porque es malo o por ignorancia, ¿no? Muchas veces, entonces casi, no voy a decir siempre, ¿no? Pero suele ser un componente muy importante de ignorancia y no suele haber maldad en las cosas, ¿no? Al menos esa es mi peli. Oh, ojo, que yo ya he perdido la cuenta de en todos los líos en los que te has metido de qué hacer, qué no hacer, y me surge una duda y es cómo te organizas en tu día a día para poder tocar todo. ¿Cómo te da tiempo? Pues mira, de hecho me decía muchas personas, joder, parece has vivido 20 vidas, ¿no? Y claro, yo digo, así puesto en una lista, claro, parece que lo he hecho todo al mismo tiempo, pero no. Es decir, cuando estuve en esa etapa, ¿no? de universitaria, pues es un poco donde me moví en el mundo del teatro, en el mundo de la música.
que conocí pues eso, un poquito el mundo también de la producción musical, y oye, pues vas tocando, digamos, como diferentes ramas. Cuando llegó las oposiciones, antes de empezar las oposiciones, hice bastantes formaciones de técnicas mnemotécnicas para opositores, técnicas de estudio, técnicas de organización. Al final me convertí en un absoluto loco del tema de la organización del tiempo, hasta un punto que yo consideraba, oye, pues es lo que toca, porque al final, claro, a poco que te dejas influenciar por compañeros que, no, es que aprobó la oposición en 6 meses, o tal, la historia de Mario Conde, no sé qué, tal, te encuentras esas cosas y dices, qué curioso, ¿no? ¿Cuál es la rutina que tendrían estas personas? Y al final, en una oposición, por ejemplo, no es, ¿cómo decirlo? No hay otra, es que te toca estar estudiando prácticamente todo el día. Entonces yo organizaba ahí los tiempos casi por horas, y ya os he dicho, ¿no? Estudiaba prácticamente el día entero, me levantaba a las 4, a la 1 hacía una pausa, comía, a las 2 estudiaba otra vez, de 7 a 8 entrenaba y a las 8 a dormir. Y ya está, y ese fue esa época, ¿no? De organización. Entonces, creo que puedo decir con cierto criterio que la organización por bloques, o en ese sentido decir de tal a tal hago esto, de tal a tal, es decir, imaginaos una persona y lleve el hacer las cosas al milímetro, que es el opositor, incluso cronometrado, porque el opositor es, oye, es que los temas de tal me tienen que cuadrar en 13 minutos, estos en 8, tal. Es decir, yo iba con el cronómetro a todas partes. Entonces, como digo, no era un fantasma, y digo, oye, hay alguien viviendo en el ático y cantando temas de artículos de memoria, ¿no? Pues al final dije, oye, joder, muchas veces me lo planteé y digo, ¿cómo sería la vida de un emprendedor si realmente yo, que ya os adelanto que no es mi horario, si hubiera dedicado tanta atención, ¿no? O esa organización al mundo de la empresa, o ayudar realmente a otras personas y ayudarme también a mí con ello, ¿no? Ya os digo que ese sistema al final me costó un poco bastante la salud. Yo en aquel entonces, pues por ejemplo, os decía, ¿no? Jugaba al rugby, me preparaba para powerlifting también y estaba bastante grande, por así decirlo. Llegué a pesar más o menos 100 y pico y a 6 meses de oposiciones perdí como 15 kilos. No solo ya porque dejas de comer tanto y dejas de entrenar tanto y de otra manera, empecé en el mundo de la calistenia y tal. Entonces, claro, al final como que te vas quedando con cosas que siempre te han dado como esa salud mental o esa claridad. En ese caso fue, por ejemplo, el deporte. Y cuando empecé a emprender pasé por un impasse, decir, efectivamente, ¿cómo me organizo ahora? Porque no tengo esa necesidad de seguir levantándome a estas horas, porque claro, no es una cosa de que suene como, qué guay, se levantaba a las... No, era un poco como, es que si no me daba materialmente la vida el hacer todo lo que tocaba estudiar en aquel entonces. Y dije, oye, el mundo del emprendimiento es más flexible, ¿cómo lo vamos a hacer? Y empecé a jugar con este tema de, oye, me organizo por bloques, todo eso estuvo muy bien y al final un poco recordar la frase de antes, ¿no? Es decir, el que no sabe enseña, ¿no? Es un poco como dicho popular, cliché, pero también ofrecemos compulsivamente a los demás lo que más necesitamos. Entonces empecé a estudiar muchísimo sobre eso, a recoger todo lo que ya había estudiado, pues por ejemplo de esas técnicas mnemotécnicas de estudio opositor, que fue una lástima porque cuando me puse a opositar aprendí muchísimo sobre cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos, y sin embargo no lo pude aplicar al proceso de oposición porque materialmente no era posible. Pero descubrí una habilidad muy interesante y es el cerebro humano es capaz de memorizar un libro entero de memoria. Y esto, yo lo viví de una manera quizás pues no preparada, por así decirlo, pero cuando pasas tantísimas horas, yo no lo considero algo bueno, pero yo cerraba los ojos y veía los apuntes. Y digo, no sé si es esto una especie de sinestesia, si me va a dar un ictus, no tengo ni idea, pero este mundo, digamos, de estudiar, yo digo, joder, esto es una cosa seria. Incluso viví experiencias extracorporales, de decir, yo mientras cantaba el tema de oposición me salía de mí mismo y pensaba en otras cosas. Y me veía a mí mismo hablando de eso. Lo he cantado tantas veces que te puedo estar cantando el Código Civil entero y estoy pensando en otra cosa. Estoy observando el ventilador que se va moviendo. O sea, tengo como esas experiencias que digo, qué cosa más curiosa, ¿no? Entonces, junté todo y comenzó a sorprenderme mucho que muchas personas empezaron a decirme, joder, Jorge, ¿cómo te organizas? Has tenido como 1000 vidas. Y claro, al final ves como diferentes etapas de mi vida y parece que te has dedicado a muchas cosas. Y me dijo un chico, dice, oye, me encantaría que me enseñaras también cómo te organizas y tal, y no sé qué. Entonces monté una formación sobre eso. Oye, pues, voy a escribir un libro sobre eso. Y al final, creo que muchos emprendedores empiezan por ahí porque es como lo que más necesitamos. Y al final otra persona me convenció para hacer una formación con eso. Hice una formación, hicimos como un grupo para ver cosas de compartir, ¿no? Lo típico, que luego se ha hecho ya como muy de moda, esto de hábitos atómicos, de Power of Habits. Es decir, vamos a coger todo lo que haya sobre temas de productividad y organización y vamos a ver qué tal. Vale, el club de las 5 de la mañana, lo que queráis. Vimos absolutamente todo. ¿Cuáles son las conclusiones?
que es una neurosis absoluta el tema de la productividad. ¿En qué sentido? Es una cosa muy útil. Es muy cierto ese dicho de la disciplina es libertad, es decir, determinado tipo de rutinas que tú te pongas es una cosa que te va, digamos, como a fomentar mucho, pero creo con los años haber podido detectar que, tanto por mi historia personal, por verme yo ofreciendo eso en aquel momento, por verme yo dedicado a eso, y por verlo también en otras personas. Yo ahora cuando veo a alguien de productividad digo, pobrecito, ¿sabes? O porque su vida es un caos, o porque realmente... Claro, tú cuando tienes sensibilidad para eso es porque es algo importante para ti, pero la persona productiva no le da importancia. Es decir, es una cosa, es como el tigre no necesita demostrar, es un tigre, que es una frase que repito mucho, pero es como el que es productivo no le da importancia. Es como una persona que dice, no, me levanto a las 5. Lo tienes intrínseco ya. Lo tienes integrado. Y sin embargo, la persona que lo tiene en el exterior, por así decirlo, no lo tiene integrado, ¿no? Y era una cosa que me pasó entonces. Yo no me consideraba, por mucho que tuviera esos horarios, una persona productiva. Pero bueno, al final todo eso evolucionó hacia un punto que fue relativamente reciente. Si tuviera que resumir lo mejor del mundo de la productividad en una frase muy cortita, sería el Getting Things Done, o sea, de David Allen. Me parece que es una cosa como muy útil, muy básica, muy extrapolable a herramientas digitales. Y eso lo sumaría con leer sobre las rutinas que han tenido los grandes personajes de la historia. Hay un libro muy bueno, se llama Rituales cotidianos, que te cuenta desde la rutina que tenía Einstein, la rutina que tenía Heidegger, Descartes, Abraham Lincoln, es decir, todo lo que se ha conservado de sus diarios. Y es una cosa súper... que te da muchísimo alivio, es decir, te hace como un relief y una descompresión absoluta, que eran muy poco productivos. Es decir, tenían unos horarios, es decir, que es una cosa muy curiosa y que yo puedo decir y dar gracias de que hace ya varios años que he cumplido eso, pero no trabajaba más de 3-4 horas al día. Y el resto del día era una cosa de vivir una vida creativa. Entonces te das cuenta que había patrones como por ejemplo llevar diarios, te das cuenta de que daban mucho paseo, de nuevo esto de que no trabajaban más de 3-4 horas, y sobre todo un concepto que a mí me caló mucho fue la idea de que no se dedicaban, o sea, en una vida distraída no dedicaban tiempos a la concentración, sino que le dan la vuelta a ese concepto. Es decir, nosotros buscamos en lo atareados que tenemos en el día a día momentos para concentrarnos, y todos le dieron la vuelta. Es decir, yo vivo concentrado y lo que planifico es la distracción. Y a mí eso dije, me parece maravilloso, porque al final es el ratio difícil. Y por ejemplo, sí que he puesto a prueba eso, yendo por ejemplo a retiros de silencio de 10 días, yéndote al monte a vivir una temporada, estando tú solo y decir, oye, que realmente aquí no hay excusas. Y eso te puede ayudar mucho también a encontrar cuál es la forma de productividad para ti, ¿no? Creo que también puede ayudar mucho todo este tema, si a la gente le interesa el tema del life hacking y tal, por eso de hacking, todo el tema de los early birds o los night owls, ¿no? De decir, oye, si te haces un estudio genético quizás puedas ver que, aunque unas cosas tienen más evidencia científica que otras y demás, alimentación, sueño y creencias son lo que van a determinar lo que tú llamas esa productividad, pero al final no caer en la neurosis de por tener una estructura, por tener un timing, por utilizar una técnica, no, al final tienes que llegar a tu forma, digamos, de organización que se adapte a tu vida, y sobre todo si vas a emprender un negocio, lo primero es comienza con el estilo de vida y crea el negocio después, no lo hagas al revés, porque mucha gente monta el negocio para tener un estilo de vida y suelen ser incompatibles. Y entonces, con todo esto que nos has contado, ¿tú tienes alguna rutina, sí, algún hábito que te apliques en tu día a día? Me suelo levantar en las horas en las que sale el sol, es decir, intento ir con el sol, sale el sol, cae el sol, voy con ese horario, y sobre todo medito por la mañana, medito por la noche y leo por lo menos todos los días una horita. Y digo, ¿esto se cumple siempre? Ni de coña. O sea, ni digo, de coña. Ya te iba a decir, Pero digo, jolín. lo que sí que es una cosa inamovible es lo de la meditación por las mañanas, y lo de la lectura al final, mínimo, es como un día a la semana que es como de bloqueo absoluto simplemente para eso, ¿no? De decir, oye, dedicar una tarde entera simplemente a leer y ya está. Y en la medida de lo posible, pues depende, porque al final la labor, digamos, en este caso de consultoría, puede variar muchísimo. Al final depende mucho del proyecto. Entonces, creo que es bueno tener unos mínimos a esos niveles de disciplina. Creo que es bueno decir, no obsesionarse, ¿no? Porque al final depende del contexto que tú tengas, ¿no? Y dices, oye, si piensas en términos de lunes a domingo y qué bien que es viernes, porque el fin de semana no estás en el mood, ¿no? Al final
en estos casos desaparece la línea de qué es un día entre semana y qué es un día de fin de semana, que es una cosa que llama la atención cuando lleva cierto tiempo, decir, ay, que te he escrito el sábado, y digo, ¿sábado? Oye, que me voy de vacaciones, es decir, al final creo estructuras tu vida de otra manera y el horario y los días y demás cambia radicalmente, es decir, te permites esa definición de salud, ¿no? Permitirte jugar todas las circunstancias de manera proporcional, ¿no? Y con todos los roles disponibles, es decir, cuando toca trabajar como antaño, 80 horas a la semana, lo haces, y insisto, ¿no? Lo haces, digamos, como dependiendo sobre todo de las circunstancias y de manera proporcional. Creo que también depende mucho del estilo de vida que quiera cada persona. Entonces, tampoco diría aquí como, oye, yo tengo esta rutina y es extrapolable y es lo mejor que hay, porque también, como ya os he comentado, he cambiado muchísimo de rutina a lo largo de los años. No, brutal. Y además, viene muy bien porque vamos a enlazarlo con nuestras preguntas rápidas. Y la primera pregunta es que nos recomiendes un libro, tú que lees mucho. Experimento rendición de Michael Singer. Es como muy trillado, pero es la historia de un profesor de economía que no sabía, o sea, tuvo una especie como de epifanía o experiencia también extracorporal, empezó a leer sobre budismo zen y se retiró al bosque y dijo, yo quiero salirme un poco de esta Matrix y tal, y ese libro al final digamos como que lo escribió durante esas estancias que tuvo allí, porque dijo, no quiero saber nada ni de la economía, ni del mundo de la empresa, ni absolutamente nada, y acabó montando un negocio billonario increíble, porque aprendió a programar por su cuenta en el bosque y montó uno de los programas de gestión de seguros en Estados Unidos más grandes que a día de hoy pues siguen utilizando muchas empresas, y lo que dijo fue, pues eso, me voy a abandonar a lo que la vida me presente. Y pues por ejemplo empezó a llegar gente a su propiedad y le salía el ego de decir, oye, ¿qué hace esta gente? Me están ocupando el terreno y no sé qué. Y digo, voy a hacer un poco lo que sea. Entonces no lo digo por, oye, qué bien la vida campestre y lo bucólico y tal, sino por el concepto, ¿no? De decir, oye, que al final tú creas tu vida, estás creando tu realidad. Saliéndote también de esa neurosis de si lo crees, puedes, y ese tipo de cosas, porque la vida nos ha demostrado muchas veces que por mucho que quieras algo, no quiere decir que lo vayas a conseguir, pero te va a ir mejor si piensas que sí. Claro. Sí, te iba a decir, digo, me ha recordado al principio al libro de El monje que vendió su Ferrari, pero no acaba igual. No acaba igual. Y bueno, a ver, hay un libro que a mí me gusta recomendar, o sea, me gustó, no es una cosa como que digas, es de mis favoritos, pero me parece como una anécdota curiosa, sobre todo estando en un podcast de tecnología, en cierto modo, que es el primer libro, estuvo disponible en iPad y el por qué, que fue el del diario de un yogi, que fue el libro favorito de Steve Jobs y que cuenta la historia de Paramahansa Yogananda, que en estos casos, pues bueno, cuenta un poco como una experiencia que las personas, digamos, como que estudian este tipo de corrientes de pensamiento llaman fenoménica, de, oye, acontecimientos o circunstancias extrañas, pero hace mucho honor a su nombre, ¿no? Es decir, oye, es el diario de un yogi, de una persona que se ha dedicado o que busca simplemente esa búsqueda espiritual, las cosas que le ocurren. Son cosas bastante, pues eso, como digo, fenoménicas, muy extrañas. Y es curioso porque hay anécdotas con Gandhi, hay anécdotas también con algún premio Nobel indio de matemáticas de cuál es su visión sobre la metafísica y tal. Y es una cosa bastante interesante. Es un poco como lo que dice Bill Gates, ¿no? De, oye, cuando te sientas ofuscado, perdido, confuso, mira al cielo y verás que no eres nadie. Pues es un poco ese concepto, ¿no? El de la metafísica. Recomendaría esos dos libros, que son los que me han venido ahora. Pero si queréis más libros, en la web, Marta lo sabe, hay una página web con más de 700 libros, con todos los libros que a mí me han gustado especialmente y sobre todo los que los entrevistados van a ¿Puedes decirnos cuál es la web? En buscalfuego.com/guía de libros. Y con eso ya... Claro, así lo saben. Lo dejaremos en la descripción del episodio. La siguiente pregunta también es muy sencilla, que es que nos recomiendes un podcast. Que os recomiende un podcast. Pues mira, os voy a recomendar el podcast de Métricas al Desnudo, que es el podcast de un amigo, se llama Benji, que esta persona es un intraemprendedor, ¿vale? Es una persona que trabaja en una empresa, pero que ha montado diferentes proyectos y está entrevistando a muchas personas del mundo de la tecnología desde una posición, pues eso, trabajando por cuenta ajena en una empresa que, bueno, tampoco es que tenga como súper, es decir, que me conozca toda su vida al detalle, ¿no? Pero creo que es bastante interesante porque, digamos, como que tiene un enfoque, pues como el que tenemos o hemos tenido muchos cuando emprendemos, ¿no? De decir,
oye, me gustaría saber qué hay ahí fuera, ¿no? Y los tipos de perfiles que está escogiendo creo que están muy bien cogidos porque les preguntan por las métricas, es decir, al final un poco, no tanto por lo típico que es un poco como también populista, decir, oye, ¿cuánto facturas? Y este tipo de cosas, sino, oye, modelo de negocio que escogerías ahora mismo, tipos de KPIs que escogerías para medir y tal. Entonces, creo que es un podcast muy interesante por esos perfiles y bueno. Bueno, paralelamente puedes hablar de tu podcast. Puedo hablar también de En Busca del Fuego, sí, sí. Es un podcast, bueno, que yo ni siquiera me explico cómo llegó al ranking del top 10, ahora ya no está, pero dije, oye, qué curioso esto que al final son entrevistas que algunos llaman como... ¿cómo decirlo? No quiero utilizar ese término como de egoísta, ¿no? De esto es para mí, ¿no? De decir, oye, de tener... Creo que es una excusa al final para conocer mejor a personas a las que aprecias. Entonces, no es un podcast en el sentido de, pues mira, vamos a hablar de negocios y tal, sino que otra de las cosas que llevo bastante tiempo haciendo es hablar y tratar mucho con personas del sector sanitario, de psicólogos, psiquiatras, y me gusta mucho sacar a colación preguntas que estos profesionales consideran que dan mucha información sobre pues cómo vivimos cada uno la vida, ¿no? Entonces, en ese podcast aprovecho para que esas personas tengan un altavoz para hablar de ellos, pero también aprovecho un poco para ese juego de decir, oye, vamos a aprender los dos muchos respondiendo a preguntas aparentemente inocentes, pero que realmente tienen mucho calado inconsciente, mucho calado emocional. Entonces, claro, es muy interesante hablar con un futbolista y que te diga, oye, ¿qué 3 deseos pedirías? Y dices, es como muy típico, ¿no? Y dices, bueno, todo tiene como cosas muy interesantes detrás y te encuentras patrones, ¿no? Como que, por ejemplo, los empresarios siempre te dicen que tienen miedo y que tienen, digamos, como la inseguridad respecto del dinero, ¿no? Es como un patrón que dices, qué curioso, porque es el mismo miedo tiene el que está empezando y es como, oye, cuanto antes sepas que eso está ahí, pues es más interesante, ¿no? Y sobre todo lo que os decía, que es un programa de amigos, al final, de decir, oye, conocer mejor a personas a las que aprecias y bueno, si seguimos ese patrón de proteger tu tiempo, pues al final no se ha entrevistado a cualquier persona. También es verdad que me equivoco y a veces he entrevistado a personas que dices, bueno, algunas entrevistas son públicas, otras han quedado en privado. Lo digo como disclaimer, porque también os podéis encontrar cosas que dices, madre mía, yo por eso como jurista hago firmar el podcast no se hace responsable, pero creo que es algo que, bueno, echarle un vistazo al podcast y si os gusta, pues estupendo, y si no, pues... No, nosotras ya sabes que nos gusta bastante y te escuchamos. La siguiente es fácil también. Tortilla de patatas con o sin cebolla. Con cebolla siempre. Bien. Antes no lo has dicho en privado, pero es otra pregunta para que lo sepan el resto de oyentes. ¿Saga friki o de fantasía favorita? Star Wars, Star Trek, Señores de los Anillos, Harry Potter... Antes no nos has dicho. Estaba pensando en una que me encantó. Era novela de fantasía, pero es que no recuerdo el nombre. Bueno, me voy a ir por lo fácil y voy a decir algo de anime, Naruto o One Piece. Sí. Bien. Vale, bien. Siempre nos gusta también que nos ayudéis a ver qué posibles invitados podemos traer al podcast, así que si nos recomiendas a alguna persona que pueda ser interesante para el podcast. No sé si la habéis traído todavía, pero hablaría de Juanma, ¿no? Al final está en camino, ¿no? Bueno, pues Juanma, a ver, un poquito los horarios, hay que pasarse por el podcast. Sí, creo que es muy interesante porque es una cosa como muy, muy llamativa y creo que si le dedicamos el suficiente estudio y atención, creo que a cualquier persona le puede interesar hablar, en este caso con Juanma, sobre todo el tema de la comunicación no verbal. Puede ser muy, muy interesante. Sí. Totalmente. Totalmente. Nosotras somos muy fan. Bueno, nosotros los tres somos muy fan de todo esto. Una preguntilla, bueno, más que una preguntilla, si quieres decirle algo a nuestra audiencia, ¿dónde te pueden encontrar? Aunque lo vayamos a dejar en la descripción, hay un minutillo para que digas lo que quieras. Vale, si te ha quedado pues, algo en el tintero. mira, una cosa que me ha gustado mucho de entrevistados del podcast es que no hablan solo de, oye, pues la web, mi Instagram, tal. Eso lo vais a dejar, si alguien tiene interés, pues oye, estamos ahí disponibles. Pero voy a decir el correo, que al final es contacto@enbuscadelfuego.com. Si alguien tiene cualquier pregunta, que escriba un correo directamente, que es como, hemos inventado la pólvora, ¿no? Ya no solo es seguir a alguien, sino si tienes preguntas, se las puedes hacer. Pues creo que es
muy bonito, un poco el mundo de Internet, que en un clic estás en contacto con cualquier persona. Así que si alguien tiene cualquier duda o cualquier pregunta y demás, pues lo puede mandar ahí. Si son insultos, a legal@enbuscadelfutbol.com y ya está. Perfecto, pues no sé si tienes alguna pregunta más, ¿eh? Yo creo que hemos exprimido a Jorge todo lo que hemos podido. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como veis, un invitado diferente porque no está tan metido en el mundo de la ciberseguridad, pero creo que ha traído cosas súper interesantes. Darte las gracias de nuevo por venir. A vosotras. Y hasta aquí el episodio de hoy. Adiós. Hasta luego.